Bienvenidos al podcast Negro del Emprendedor, un podcast donde no solo hablamos de problemas, sino también de soluciones para afrontar tu futuro profesional. Tú, David, ¿sabes hacia dónde va tu carrera? Tía, Carlos, me gustas más cuando no me haces ese tipo de preguntas, la verdad. Y como no sé la respuesta, a ver si me ayuda nuestra invitada. Hoy tenemos con nosotros a Mónica Quintana, fundadora y CEO de Mindset, una consultoría de talento e innovación que acompaña a empresas en la transformación digital y cultural. También ha escrito junto a David Alayón el libro Upgrade, una guía que te permitirá desarrollar tu perfil profesional a prueba de futuro. Mónica nos ayudará a despejar incógnitas en nuestra evolución como profesionales para responder a una pregunta que llevamos siglos haciéndonos. ¿Hacia dónde vamos? Si es que tiene una respuesta, claro. Bienvenida, Mónica. Hola, muy buenas. David, Carlos, encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, la pregunta para empezar facilita, ¿verdad? Empezamos con creo la más complicada de todas, y es, Mónica, ¿Justin Bieber o Taylor Swift? Bueno, pero por favor, yo que soy una persona como de la cultura más de no tan popular, pues no lo sé, no tengo ni idea. Si es que yo soy más de heavy a death metal, o sea que me pilláis un poco fuera de bolos con esto, ¿eh? Por eso Eso, iba la por pregunta. favor, que no estaba en el guión. Yo me puedes decir, eres más de, pues yo qué sé, metal épico, death metal melódico, pero eso no, por favor. Hemos ido a pillar. Me habéis dejado. La primera era para romper un poco el hielo. La primera sería, no sé si nos puedes explicar qué es Mindset y qué hacéis, así en plan para dummies. Vale. Bueno, pues nosotros lo que hacemos desde la empresa es ayudar tanto a profesionales como a otras compañías a prepararse para el futuro, en todo lo que tiene que ver con mentalidades, lo que tiene que ver con maneras de trabajar y con una perspectiva de ayudar a incrementar la capacidad de innovación. O sea que yo diría que somos una consultora especializados en transformación. Yo creo que a día de hoy ya no tenemos que poner apellidos ni de digital ni de cultural, sino de transformación. Y bueno, pues nuestra perspectiva es el entender la tecnología no como un fin en sí mismo, sino como un medio y donde, bueno, pues al final las compañías solamente se transforman cuando se transforman las personas que forman parte de ellas. Y bueno, pues siguiendo un poco, ¿no? Con la perspectiva para Damis, pues esto cómo lo hacemos, pues con una perspectiva muy de conectar puntos, de generar ecosistemas, tanto de talento como de innovación, ¿no? Entendiendo ambas como ambos como las dos caras de una moneda. Es decir, innovamos cuando promovemos el talento y promovemos el talento también cuando incrementamos la capacidad de innovación. Y cuando una empresa os va a buscar vuestros servicios, ¿qué problema tiene? ¿Cómo llega a vosotros? Bueno, pues esta es una buena pregunta, porque además normalmente las compañías suelen llegar por el boca a oreja, un poco por conocimiento de otras empresas con las que hemos trabajado. Y bueno, pues aquí por lo que les hemos preguntado, porque eso sí que lo hacemos, oye, cuando venís a nosotros, ¿qué es lo que compráis? ¿Qué es lo que más os gusta? ¿En qué somos buenos? Y yo creo que sobre todo lo que buscan en nosotros es el diseño de soluciones totalmente personalizadas. Es decir, pues no van buscando una solución tipo churrera de sota, caballo y rey, sino realmente, bueno, pues una compañía como la nuestra, que tenemos mucha orientación a la excelencia y luego, bueno, que tenemos un proceso de escucha y de investigación bastante serio que nos ayuda a identificar los problemas. Y entonces lo que hacemos es diseñar una solución que puede ser un producto o un servicio a medida para resolver el problema que tiene el cliente. No es esto de, pues mira, he hecho 10 proyectos, son los que tengo en portfolio, pues te vendo esto, sino que lo que hacemos es algo muy personalizado y poniendo mucho foco en los problemas de verdad que tiene el cliente. Es decir, que desde el punto de vista de la resolución del problema somos agnósticos. No trabajamos con una o con dos metodologías, sino que, bueno, pues manejamos de manera bastante solvente diferentes marcos metodológicos y lo que hacemos es una resolución del problema basada en el problema y en el contexto del propio problema. Y luego, bueno, pues eso, que hacemos como diseños muy, muy ad hoc y aunque sé que está poco de moda decir esto, ¿no? Pero nos fijamos en los pequeños detalles y somos bastante perfeccionistas a la hora de ejecutar. Es decir, que es un servicio muy personalizado y muy, muy boutique. Pues está genial que lo digas. Y ahora tengo otra pregunta para también romper el hielo, que es un poco,
¿qué es exactamente el desarrollo profesional? Profesional, ¿es un proceso continuo marcado por ese deseo de superación en el terreno profesional o es otra cosa? Porque igual a veces lo definimos mal. Pues a ver, yo creo que esto del desarrollo profesional no es un término unívoco como otros, sino que aquí, dependiendo de las diferentes corrientes, pues cada uno te da una definición distinta. Probablemente un psicólogo no te dé la misma definición que un pedagogo o alguien que esté más temas, ¿no? Como de orientación para la carrera. Yo, si tuviera que hablar de desarrollo, fijaos, yo no haría una gran distinción, aunque son cosas distintas, pero en el análisis, pero sí que la síntesis, la parte profesional y la parte personal yo creo que van muy de la mano, aunque no nos guste, ¿no? Pero creo que tenemos que ir trascendiendo determinadas maneras de entender el trabajo, donde el trabajo es esa cosa que yo hago para ganar dinero y luego tener mi vida fuera del tiempo de trabajo, mi vida de ocio, que por otro lado ha sido como la visión industrialista del trabajo, ¿no? Pero bueno, si de alguna manera tratamos de trascender esa visión, nos encontramos con el desarrollo. Y para mí el desarrollo, y aquí ya os digo, es mi opinión, sería como mi definición aquí un poco, ¿no? Casi que aspiracional. Pero yo entiendo el desarrollo como un proceso evolutivo constante, lo entiendo como un proceso de aprendizaje y crecimiento constante, donde además hay un bucle de retroalimentación positivo, en el sentido de que en la medida en la que yo crezco como persona, crezco en el trabajo, porque no soy una persona diferente en mi trabajo que en mi vida personal, y si soy una persona demasiado diferente, a lo mejor hay algo ahí que tenga que revisar. Y de hecho, si me pedís mi opinión al respecto, yo creo que parte de los problemas tan brutales que nos encontramos hoy de salud mental tienen que ver con que a menudo las personas somos muy diferentes en el trabajo que en esa cosa que llamamos nuestra vida, porque no hacemos otra cosa que ponernos un montón de máscaras, ¿no? Que al final, bueno, pues todo eso, bajo mi punto de vista, acaba pasando una factura o tiene un coste alto. Pero bueno, volviendo a la pregunta, yo creo que podemos hablar de desarrollo. Obviamente, tú como persona te puedes desarrollar en toda una serie de ámbitos o de dimensiones distintas a las del desarrollo dentro del contexto profesional, pero para mí aquí lo crítico es el pensar que hay una interrelación, porque si yo estoy mal en mi trabajo, al final todo eso va a acabar influyendo en mi vida personal y viceversa. Si yo estoy muy mal en mi vida personal, al final todo eso acaba volcándose en el trabajo. Y bueno, pues por poneros un ejemplo, no sé si habéis visto todas las campañas que hablaban, por ejemplo, del tema de la depresión y la sonrisa, ¿no? Tú puedes ser una persona perfectamente sonriente y aparentemente maravillosa y que estás genial, y luego por detrás todo un proceso no resuelto. Entonces, a mí me gusta hablar del desarrollo en general. Y luego, bueno, sí que ya si vamos más al aterrizaje metodológico, sí que podemos decir que existen marcos metodológicos de intervención un poco distintos si hacemos un abordaje más de la llamada vida personal a la profesional, ¿vale? Pero yo creo que existe un desarrollo y que, bueno, hay marcos metodológicos para poder trabajar en ello, pero en general, pues esta perspectiva del desarrollo yo la relaciono mucho con el crecimiento. De hecho, me gusta mucho hablar de crecimiento, o incluso, bueno, pues recuperando algunas ideas, ¿no? Relacionadas con el estoicismo, como por ejemplo, pues esta perspectiva de la eudaimonía, o incluso poder hablar también del florecimiento humano, ¿no? Que es una visión como mucho más integral y mucho más holística acerca de la persona. Aquí has dicho una cosa que medio desmonta mi próxima pregunta, porque mi padre sigue pensando que a lo mejor estar en el ordenador es como no trabajar, y a mucha gente le cuesta entender que no se trata de trabajar como un bruto, sino de aportar valor. También tenemos que cambiar la idea de lo que es el trabajo, entonces, para crecer profesionalmente. Bueno, hay toda una serie de debates interesantísimos sobre la propia noción del trabajo, que además hay que revisitarla desde la economía, desde la filosofía, desde la sociología. Está habiendo toda una serie de transformaciones, y yo creo que el asunto es que en la generación de nuestros padres, bueno, aunque en realidad a lo mejor yo podría ser vuestra madre, bueno, no lo sé, me da igual, este debate en este momento. Pero bueno, el caso, aquí lo importante es que a menudo las personas de las generaciones que nos preceden, a menudo tienen unas mentalidades que se han quedado un poco obsoletas, o por lo menos obsoletas en el mundo que nos toca vivir, que no se puede extrapolar. Es decir, que cuando hablamos del mundo desarrollado, occidental, primer mundo, llamadlo como queráis,
digamos que el tipo de categorías de análisis igual no son las mismas que para otros países que tienen otras economías diferentes, ¿vale? Pero bueno, partiendo un poco de eso, vamos a pensar en lo que tenemos aquí, donde, bueno, pues hay una economía digital, unas tecnologías digitales también, hay una economía del conocimiento, se están dando toda una serie de transiciones del trabajo, ¿no? De un contexto industrial a un contexto, digamos, más postindustrial o más de economía digital y del conocimiento, que nos hace tener una visión obsoleta. Pues obviamente cuando se trabajaba en las fábricas, hace 2 telediarios básicamente, pues al final el tiempo de trabajo era, tú ponías tu fuerza laboral al servicio de una fábrica o de una empresa donde a ti te pagan por estar tanto tiempo, o si queréis, incluso en el trabajo de oficina, pues por tener tu trasero depositado en una silla, pues tantos número de horas, y donde, bueno, pues lo que tú hicieras ahí, pues bueno, pues importaba más o menos, ¿no? Porque al final a ti, pues te pagaban por tu tiempo de trabajo, y eso era un modelo industrial, donde luego obviamente se empezó a medir también, digamos, la productividad o el performance, ¿no? Es decir, tiempo y productividad. Pero es que fijaos que a día de hoy, de hecho, esto es algo interesantísimo y es un problemón que todavía nadie acaba de tener resuelto del todo. De hecho, hubo un tipo que fue el director de personas en Google, Laszlo Bock, que, bueno, escribió un libro y se puso a investigar para tratar un poco como de innovar, ¿no? Y bueno, la verdad que se rompieron bastantes visiones. Luego podemos ser muy críticos con todo esto, pero decían, oye, pues yo qué sé, es que a lo mejor resulta que entra una persona de 25 años que aporta muchísimo más valor que la de 40, y esto es algo que incluso se puede medir desde el punto de vista del negocio. Oye, ¿y qué te vas a poner a mirar cuánto tiempo trabajas? Que a lo mejor resulta que una persona, por meter más variables y complejizarlo más, es que a lo mejor ya no solamente el tiempo de trabajo, es que a lo mejor esta persona con 5 años de experiencia produce mucho más valor que alguien que tiene 20 años de experiencia. Fijaos qué interesante es, porque desde el punto de vista del trabajo, ¿qué es lo que está, al final, qué es el trabajo? Que esto nos lleva a la reflexión sobre la teoría del valor. ¿Cómo cuantificas tú de alguna manera el valor? ¿Es el tiempo que trabajas? ¿Es lo productivo que eres? ¿Es los títulos que tienes? ¿Es la experiencia que tienes? O sea, fijaos todo lo que tenemos sobre la mesa. Yo, si queréis mi opinión, que la digo un poco con la boca pequeña, porque aquí hay como muchas cosas a tener en cuenta relativa a legislación laboral, bienestar de los trabajadores, relaciones laborales, etcétera, en las que igual ni entramos aquí porque sería demasiado aburrido para vosotros. Pero bueno, a grandes rasgos, creo que se están abriendo muchos debates muy interesantes que están un poco, de alguna manera, ¿no?, horadando o socavando la manera industrial de concebir las propias relaciones laborales, pero la realidad y sobre todo la economía del conocimiento y lo que hacemos en nuestra empresa Mindset, que os lo puedo decir tal cual, es que, bueno, además de promover todo lo que tiene que ver con esta parte del crecimiento y también del bienestar, que me parece como uno de los grandes melones que tenemos ahora mismo o de los grandes temas en la agenda. Pero bueno, pues es el tema de, es que me da igual que tú tengas 20 o 25 años o incluso los títulos que tengas o la universidad en la que hayas estudiado, que si tú eres una persona capaz, aprendes rápido y aportas valor, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder compensarte en función del valor. Por tanto, volviendo, Carlos, a lo que te decía tu padre era, ¿no? ¿Estar en un ordenador es trabajar? Pues claro que es trabajar, por supuesto que es trabajar. Y jugar un videojuego, pues es trabajar. Y inventarte una narrativa o una película es trabajar. Lo único que, claro, ya el trabajo a día de hoy ya no es como el trabajo de aquella película de Charlotte de tiempos modernos, que no sé si la habréis visto, ¿no? Que era un poco como la ilustración de la cadena fordista poniendo tuercas, donde el trabajador era una pieza dentro del engranaje, sino que hoy en día el trabajo, bueno, pues tiene una naturaleza diferente. ¿A dónde nos lleva? Pues aquí habría desde luego que muchísimo de lo que hablar. No me gustaría irme mucho del tema del desarrollo personal y perdón, profesional, pero me has dejado un melón muy interesante como para no preguntarte, y es que se habla mucho últimamente del tema de las 40 horas, 35 horas y demás. No sé si el debate es erróneo directamente. No tendríamos que, como dices, medir el trabajo desde otro punto de vista que no el temporal, simplemente. Pues totalmente. A ver, yo entiendo que haya que poner algún tipo de horario porque, de hecho, nosotros hemos hecho algunos experimentos y acabamos poniendo un horario porque hemos visto que es lo mejor para la salud de la mayoría de la gente en la empresa. Es decir, que los modelos muy flexibles pueden ser contraproducentes y luego está todo el tema de la desconexión digital, que además ya sabéis que viene regulado, ¿no? Pero bueno, adicionalmente a todo eso,
a mí me parece, a ver, que en un mundo ideal, o lo que a mí me gustaría es que la gente se pudiera autogestionar su tiempo. Y aquí sí que os digo que yo tengo una perspectiva bastante punk. De hecho, os tengo que decir que yo soy una de las más punkis de la empresa en el sentido de los horarios y que a veces son mi equipo quien trata de ordenar y demás, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me gustaría, primero, es que hubiera, pues eso, un mundo donde la gente fuera lo suficientemente autogestionada y responsable y comprometida, primero como para no tener que andar ni fichando ni controlando un horario. De verdad, yo es como, mira, si estamos en un punto donde la gente tiene que pedir permiso para ir al médico, malo. Oye, pues tú autogestiónate. A mí, pues no me interesa. Dicho esto, ha habido muchísimos abusos, lo sabéis, sobre todo por parte de las grandes consultoras, que además creo, justamente una compañera hoy sacaba una noticia, ¿no? Que había salido de una inspección a las mayores grandes consultoras, lo que llaman las Big Four, por tema de excesos horarios, que bueno, ya lo sabéis, todo el follón que hay con todo esto, que la gente trabaja mucho más. Pero yo creo que hay algo errático con esto de decir que si las 35 o las 40, porque es que a día de hoy, y sobre todo en las grandes empresas, es que la historia ya no es que trabajen 40, es que la gente trabaja mucho más de 40. Eso para empezar. Entonces, ¿qué empresas a menudo se plantean las 35 horas? Pues el funcionariado. Sabéis que ha estado ahí el debate, donde precisamente es uno de esos ámbitos bastante regulados y ultraprotegidos donde precisamente tampoco se mide mucho la productividad. Entonces, si a mí me dijerais, yo creo, aunque esto es mucho decir, pero yo creo que esto cada vez va más ir de medir el valor, porque tú cómo compensas al final. Imaginaos a día de hoy que yo, en mi empresa, ¿no? En Mindset, imaginaos que hay una tarea, igual, o sea, tenemos una tarea A, que es la misma, pero tenemos dos personas. La persona 1, digamos, la hace en 1 hora y la persona 2 la hace en 8 horas. ¿Es justo que esas dos personas reciban la misma compensación? Pues eso sería un debate muy interesante. Pero al final, digamos que la economía que nos toca vivir se rige por la aportación de valor. O sea, eso sí que es impepinable, salvo que nos vayamos a algunos sectores que, como os digo, están ultra protegidos o ultra regulados, que hay mucho debate ahí a ver dónde va a acabar, porque ya veis que lo de la carrera profesional, por ejemplo, la función pública, es algo que sale cada 2 por 3. Pero bueno, todo apunta a que la economía de mercado, nos guste más o nos guste menos el modelo, mide la aportación de valor. Por tanto, algo tendrán que hacer las empresas al respecto. Yo os digo que todo lo que tiene que ver con el ámbito de relaciones laborales y compensación y beneficios es uno de los retos más grandes que tienen las empresas por delante, porque en verdad nadie sabe muy bien cómo hacerlo. O sea que al final lo que hay que hacer es ir con humildad, es ir midiendo, ir probando, ir experimentando. Y ya veis, lo mismo que con lo del trabajo, y con perdón, todo el mundo pegándose hostias por arriba y por abajo, pero en realidad nadie sabe muy bien cómo hacerlo. Estamos todos un poco aprendiendo y adaptándonos. El tema de compensaciones y beneficios, hablamos con alguien que creo que conoces, Javier Recuenco, por el tema de incentivos y demás, y estuvimos hablando sobre esto también. Y dio para un programa también de un par de horas con Corti y Javier. Fue muy interesante. Y volviendo un poco al tema de la carrera, a ver si me puedes ayudar con la pregunta que me hacía mi amigo Carlos antes, es ¿cómo puedo saber hacia dónde va mi carrera? Es decir, estoy en un punto, como digo, hacia dónde voy, en qué me formo, porque muchas veces se habla mucho de ese connected dots de, si miro hacia atrás y todo tenía sentido, vale, muy bien, pero si miro hacia adelante, ¿cómo lo hago? Vale. Pues a ver, yo aquí soy partidaria de ser bastante metodológica, ¿no? Digamos que aquí tendríamos un poco el discurso happy flower de, venga, tú piénsalo muy fuerte y si lo piensas fuerte sucederá. Pues mira, oye, hay veces que eso ocurre, pero a menudo esa receta solo por sí misma no suele ser lo adecuado, ¿no? Yo en general soy bastante partidaria de, bueno, pues eso, de ser bastante metodológica a la hora de hacer este planteamiento de carrera. De hecho, he desarrollado una metodología de futuros personales aplicado al desarrollo de la carrera, ¿no? Que yo lo llamo algo así como diseña tu futuro, es aplicar metodología de diseño de futuros y de perspectiva estratégica al ámbito del propio desarrollo de la carrera profesional. Que luego, si queréis, os paso algún artículo o alguna cosa para compartirlo, ¿vale? Por si es interesante. Genial. Pero bueno, yo para mí, el primer punto
tiene que ver con la cuestión del autoconocimiento. Lo primero es conocerse a uno mismo. Pues yo qué sé, a lo mejor a mí me gustaría ser pivot y jugar al baloncesto y es como que tengo una gran vocación por ello y a lo mejor si me esfuerzo mucho lo consigo, ¿no? Pero bueno, es bastante probable que me falten 30 centímetros de estatura para poder lograrlo con una cierta solvencia. Es decir, estoy poniendo igual un ejemplo un poco exagerado, ¿no? Para que se entienda. Pero bueno, yo creo que es un tema de autoconocerse. Bueno, lo primero de todo, el tema del autoconocimiento a menudo suele ser bastante complicado porque estamos plagados de sesgos, ya no solamente a la hora de entender o valorar el mundo de lo que nos rodea, sino también a la hora de valorarnos nosotros mismos. Somos bastante malos. Por lo tanto, todo lo que yo pueda saber intuitivamente sobre mí es bastante probable que sea falso. O sea, que todo lo que tiene que ver con herramientas donde podamos hacer un volcado hacia afuera, como por ejemplo una cosa tan sencilla y tan económica como escribir un diario, con mis reflexiones o con lo que yo aprendo, pueden ser herramientas súper potentes. Hay muchísimas herramientas de autoconocimiento, hay muchas, ¿vale? Pero bueno, todo lo que tenga que ver con el autoconocerse es crítico. Cosas que conviene conocerse, pues por ejemplo, ¿cuáles son mis fortalezas? Por ejemplo, ¿qué es lo que se me da bien hacer? Más de manera natural. O sea, aquí hay algo que probablemente pueda caer un poco de cajón, pero es el entender la diversidad. Las personas somos distintas las unas de las otras. Digamos que somos una especie de encarnación de diferentes vectores que van desde la edad, desde el dónde me crié, cuál es mi biografía, qué es lo que de manera natural se me da mejor, qué es lo que más me gusta, qué es lo que me hace fluir. Hay toda una serie de casuísticas que me hacen una persona única e irrepetible. Desde el punto de vista cognitivo, por ejemplo, pues hay toda una diversidad, pues hay todo tipo de diversidades a la hora de acometer una tarea o incluso aprender el mundo, ¿no? Yo, bueno, sabéis que además tengo por ahí algún proyectito también con Javier Recuenco, que me interesa mucho todo lo que tiene que ver con las altas capacidades. De hecho, hemos participado juntos en un documental que se llama Las Cebras, que habla de este tipo, bueno, si queremos llamarlo así, de diversidad cognitiva o de diversidad sin más. Y bueno, pues hay una casuística, pues no es lo mismo si tú eres una persona con un gran procesador a la hora de aprender o si aprendes rápido que si te cuesta más. Todo eso tenemos que tener en cuenta. Es decir, yo cómo soy y qué es lo que se me da bien, cuáles son mis fortalezas. Pero ya no solamente eso, también cuáles son mis motivaciones. Yo qué es lo que quiero, estar tranquila, quiero estar segura. Hay un montón de test incluso, ¿no? para poder autoconocerse. Mejor, muchos no científicos, ¿no? Sino que así con más fin exploratorio, casi me atrevería a decir recreativo. Pero, por ejemplo... El Cosmopolitan y eso. Bueno, no, yo no me iría tanto a ese nivel de recreación. Pero bueno, que de verdad que todo lo que tenga que ver con el explorarse merece la pena. De hecho, bueno, he escrito un libro, que no sé si lo habíamos comentado al inicio, junto con David Alayon, Upgrade. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, tenemos todo un capítulo dedicado al tema de conocerse con algunas herramientas que son gratuitas, ¿eh? Y están libres en la página web, donde hablamos, bueno, pues desde escribir un diario, por ejemplo, o algún test como el Big Five, por ejemplo, que se puede utilizar para conocer diferentes dimensiones, ¿no? de la personalidad. Aunque luego, bueno, lo de siempre, ¿eh? Podemos ser muy críticos con este tipo de herramientas, que yo, bueno, más que como un diagnóstico para ponerse etiquetas, que además yo soy bastante partidaria de huir de las etiquetas, pero bueno, sí que es un poco como el tener herramientas que te sirvan a ti para confrontarte con algo. Porque esto es como todo en la vida. Lo que está en nuestra cabeza es como una especie de ovillo o de niebla, y en la medida en la que lo sacamos fuera nos sirve para ordenarlo, aunque no sea más que cronológicamente. Y luego cuando lo vuelves a leer o cuando lo vuelves a revisitar, aprendes como con una mirada externa acerca de ti mismo. Y ya solamente eso es un ejercicio valiosísimo, ¿eh? Por eso, de hecho, estoy primera fase todavía, ¿eh? No perdamos el hilo. Autoconocerse. Es un placer conocerse. O sea, que dedicarle mucho tiempo a esto. Y bueno, una de las herramientas más potentes, que de hecho, bueno, creo que no os lo había comentado, pero yo hace muchos años ya que trabajo sobre todo con líderes en el sentido de directivos, directivas, alta dirección, sobre todo gran corporación. Y una de las cosas, mis recomendaciones en cualquier proceso de desarrollo o de crecimiento es escribir un diario sobre lo que te pasa en el día a día, lo que aprendes,
y tus propias reflexiones, porque luego lo que no ponemos negro sobre blanco lo acabamos reconstruyendo o acabamos metiendo nuestros propios sesgos a la hora de recordar, ¿vale? Entonces, si queréis os digo un poco todo el proceso y luego, si os interesa, profundizamos, ¿vale? Pero lo primero, conócete a ti mismo, conócete a ti misma, imprescindible. Segundo, proyéctate. Es decir, el conocerse a uno mismo nos daría un poco una visión de mi yo real. ¿Quién soy yo a día de hoy? Ojo, con humildad, llena de sesgos. O sea que vamos a intentar acercarnos a esa cosa que soy yo. Ojito a ver si lo logramos. Luego, nos tenemos que proyectar. Es decir, ¿cuál es mi yo ideal o mi yo futuro? Es decir, sin una visión de futuro es muy difícil que podamos hacer un planteamiento de carrera. Yo aquí, a diferencia de otros orientadores de carrera, otros estrategas que se dedican a esto, y como en mi faceta un poco de futurista, a mí me gusta hacer proyecciones más a largo plazo, sobre todo por el ayudar a vencer algunos de los sesgos cognitivos cuando nos proyectamos a corto plazo, que cuando os digo corto plazo sería un plazo de 3-5 años, que suele ser lo habitual. A mí me gusta irnos por lo menos a los 10 años vista, porque es muchísimo más potente a la hora de pensar y, bueno, de verdad que cambia. Con todas las, Carlos, que veo tu rostro ahora mismo decir, joder, ¿y dónde vamos a estar en 10 años? Ni idea, pero es un ejercicio un poco especulativo. Luego, la tercera fase para mí sería la retrospectiva o backcasting, vuelta atrás, que es lo que tendría que hacer para llegar a ese futuro deseable. Y luego la cuarta, que al final es la que nos sirve para hacer cosas hoy, que ya sería un poco el plan de acción. Es decir, con todo ese viaje que he realizado, qué es lo que tendría que hacer mañana, que al final es lo que me importa. Yo, qué tipo de hábitos tengo que desplegar mañana y luego, bueno, pues en esta parte, ¿no?, como del plan de acción, para mí aquí lo importante es el marcarse objetivos con resultados medibles, o KPI, si preferís llamarlo así, y luego lo más importante de todo, que ahí es donde la gente falla más que una escopeta de feria, que es el cómo logro comprometerme, porque es lo típico. Hacemos unos planes de la hostia, somos buenísimos planificando y los objetivos y no sé qué y no sé cuánto, pero luego fallamos a la hora de comprometernos con el cómo voy a lograr hacer todo esto que he puesto en marcha. O sea que esa es un poco la manera, ¿no?, en la que a mí me gusta trabajar también con la gente. Y luego, bueno, pues ya dentro de cada una de las fases, pues hay muchos ejercicios, metodología que se puede poner en marcha. Y una pregunta, porque hemos hablado mucho de conocernos a nosotros mismos, pero ¿debemos tener en cuenta nuestro entorno, hacia dónde va el mundo? Sí, totalmente. Y además es una pregunta muy pertinente, ¿no? Porque a lo mejor, pues yo qué sé, yo querría convertirme en árbol, pero bueno, de momento las tecnologías transición humano-planta pues no están ahí operativas. Bueno, ya te puedes convertir en compostaje, lo que pasa que es una vez muerto. No sé claro, si tienes que morirte antes, no es muy funcional desde el punto de vista de la carrera. Totalmente. De hecho, en todo este ejercicio de proyección, yo cuando lo suelo trabajar con la gente, a menudo lo que hacemos es un trabajo de investigación también. Si es un gran cliente, pues hacemos la investigación nosotros. Si es una persona, pues un poco el consejo es investigar. Claro, aquí lo que no tenemos que caer es en lo que a menudo decían las generaciones anteriores, que era... Tú estudia para algo que tenga salida, ¿no? Lo típico de haz algo que tenga salida. Y luego la salida, pues igual no era ni salida, ni llegada, ni nada, porque era una mierda pinchar un palo, básicamente. Historia del arte, ¿no? Claro, bueno, de hecho yo recuerdo mi generación, los filósofos y los matemáticos, que pues estaban con unas expectativas laborales pues muy pequeñas, y a día de hoy pues gente que estudió filosofía o matemáticas o físicas, por ejemplo, se las rifan en las empresas porque prácticamente no hay. Es decir, que además como esto va tan rápido, lo que hoy tiene salida igual mañana no, pero bueno, obviamente ahí es donde, bueno, mi consejo sería hacer un análisis o como benchmark de cuál es el estado actual del mercado, y luego por otro lado también hacer un análisis de las tendencias, ¿no? El tratar de identificar las semillas del futuro en el presente. Por ejemplo, a día de hoy, pues ya sabemos que hay toda una serie de profesiones que están más demandadas, y podemos ver también por las tendencias que todo apunta a que va a haber toda una serie de funciones y de empleos
que previsiblemente van a estar bastante demandados. Sabemos, por ejemplo, que en Europa hay no sé cuántos millones, un montón de millones de puestos que no sé, a los que a día de hoy no se les da cobertura porque no hay gente, digamos, con ese tipo de cualificaciones y que probablemente esa brecha se va a incrementar en los próximos años. Entonces, oye, pues si a ti te gusta la tecnología, se te dan bien las matemáticas, eres una persona con bastante orientación analítica, adicionalmente, pues tienes un perfil pues igual más introvertido, que prefieres comunicarte con la máquina que con un montón de gente, o no tienes muy perfil, digamos, de relaciones públicas, oye, pues lo tienes bastante fácil probablemente, ¿no? Porque va a haber un montón de puestos de trabajo que previsiblemente se van a necesitar. Pero yo lo que también creo es que es un error, como nos educaban a menudo, ¿no? Es decir, tú céntrate y estudia una carrera que tenga mucha salida. Porque lo que tiene salida hoy, igual mañana no lo tiene. Mirad el impacto de tecnologías como Midjourney o ChatGPT, donde de repente en unos pocos meses aparentemente te pueden provocar una disrupción en una industria completa, y a lo mejor tú eres una persona que empezaste un grado de diseño súper guay, en una escuela súper guay, hace 2 años, y tu trabajo para cuando seas un egresado o una egresada, pues va a ser más un trabajo tipo Centauro, es decir, de amplificado por una tecnología con inteligencia artificial, que a lo mejor tener que hacer un trabajo de diseño totalmente artesanal, aunque sea con el apoyo de herramientas tecnológicas. Dicho esto, fíjate en lo que te gusta, fíjate también en qué es lo que te hace, aunque suene un poco naif, ¿no? Pero fíjate en qué es lo que te hace soñar, qué es lo que te hace fluir, fíjate también en tus fortalezas, y con todo eso y esa investigación del mercado y de las tendencias, proyéctate hacia el futuro y luego camina a sabiendas de que te vas a pegar 300 tortazos por el camino y que vas a tener que iterar, y no pasa nada. Si es que antes se iteraba o se cambiaba cada 10 años, pero es que a día de hoy vamos a tener que estar revisitándonos de manera constante. Es decir, ya no es un proceso discreto en el tiempo, sino que vamos a tener siempre que estar mirando, pues, qué es lo nuevo, qué es lo que tengo que aprender, y ya no es como antes, ¿no? Que era, tú estudiabas una carrera y hacías algo de, bueno, es súper viejuno esto, de formación continua, que estaba tu formación y luego la formación continua, que era 4 mierdas que hacías de vez en cuando en la empresa, pero es que a día de hoy, bueno, pues tenemos que tener un poco más como una actitud, ¿no? de aprendizaje permanente y de estar un poco atentos a lo que va saliendo para... bueno, aquí tenemos la visita, si antes lo digo, ¿verdad? Se han unido al debate. Se han unido al debate también. Pues eso, cada vez más vamos a tener que estar atentos a qué es lo que está pasando en el mercado para ir un poco como corrigiendo, ¿no? Nuestra trayectoria, por supuesto, de manera pues sensata y sin estresarnos demasiado, ¿no? Que eso es un poco, yo creo, que el balance que tenemos que encontrar entre trabajar, aportar valor y luego aprender en la medida de lo posible, pues en el propio flow del trabajo y de nuestro día a día. Pues yo aquí traigo un pequeño break, porque hay un debate muy interesante, ¿no? ¿Qué va a pasar con la gente de 65 años en adelante? Al final, bueno, el mundo va como va. ¿Y tú crees que hay algún tope donde la gente pues igual ya no quiera crecer más? ¿O cómo se gestionaría este declive? ¿Tienes alguna idea al respecto? No sé si es un caso al que te enfrentas o es algo que, bueno, hacemos como los políticos, lo dejamos ahí y que pase lo que tenga que pasar. No sé si tienes... Bueno, pues es un tema que me interesa bastante, porque además el ciclo de vida del empleado, como se entendía antes, me parece que se ha quedado también como muy obsoleto y muy viejuno, ¿no? Que era, pues tú estudias y aprendes, pues yo que sé, hasta los 20 o los 25, luego tienes una carrera como junior, luego como senior, luego te vas preparando para la jubilación y luego, pues yo que sé, tienes un jardincito, vas a mirar las obras y no sé cuánto. O sea, esto ya no funciona así. Primero, porque hay gente que con 25 años producen más que gente de 45. Luego, porque no os podéis imaginar la cantidad de gente, y además gente con la que yo trabajo directamente, que se reinventa totalmente a los 50 y a los 60, cosa que me parece maravillosa. Y de verdad, vosotros sois más jóvenes que yo, seguro, un cacho más jóvenes que yo. ¿Qué queréis que os diga? Los 50, pues espero que sean los nuevos 30. Yo aquí, esto sí que es casi que un acto de fe, pero yo estoy bastante ilusionada con todo lo que tiene que ver con las tecnologías de prolongación de la vida. Ojalá que se invierta mucho dinero en eso, que podamos prolongar nuestras vidas, obviamente con mucha salud y con calidad de vida, porque, bueno, yo creo que no nos interesa llegar a súper mayores sin salud.
Yo creo que vamos a vivir mucho más. Y de hecho se ha incrementado la esperanza de vida enormemente, obviamente, no todo en los países de manera igual, obviamente, pero bueno, cada vez sabemos más de todas estas tecnologías, bueno, de todas estas tecnociencias que nos pueden ayudar a la prolongación de la vida. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que muy probablemente ya hayan nacido las personas que vayan a vivir 130, 140 años, ojalá que sí, o por lo menos a mí me gustaría pensar que sí, y luego, bueno, en tanto que... Sí, David. No, iba a decir, yo soy uno de ellos, evidentemente. Bueno, yo tengo la expectativa de vivir muchísimos años, porque tengo mucho por hacer, pero no porque tengo que hacerlo, sino porque de verdad me considero vitalista y deseo hacerlo, y ojalá que tenga muchísimo tiempo para estudiar un montón de cosas, para tocar el piano, para, yo que sé, que me enchufen algo de aprender un montón de idiomas, ojalá que sí, pero bueno, esta, por supuesto que esta noción que teníamos... de la longevidad, yo creo que está bastante obsoleta. Entonces, bueno, aquí hay temáticas de distinta índole. O sea, tenemos por un lado un melón que no vamos a abrir, pero simplemente lo voy a dejar apuntadito, que es con todo el crecimiento de la esperanza de vida y este modelo de organización del trabajo que tenemos a día de hoy, ¿quién leñe va a pagar las pensiones? Vale, eso es un problema bastante importante, ¿no? De hecho, por cierto, estaba estos días, justamente ayer, con la gente de una fundación hablando de temas de, bueno, pues de sistemas complejos y salía todo este asunto, ¿no? Porque realmente es algo que está ahí. ¿Cómo se van a pagar las pensiones? ¿Van a cotizar o va a haber que pagar más por todo el trabajo, ¿no? O por cada uno de los puestos de trabajo que se destruyen a medida que se van automatizando. Bueno, hay un debate como muy interesante con todo esto, pero bueno, yo creo que sí que hay un tema objetivo de pago de las pensiones, de a ver cómo lo vamos a hacer y que hay, digamos, cada vez más gente mayor. Sobre todo en los países con economías más desarrolladas como la nuestra, donde sabéis que hay una relación entre el grado de desarrollo de los países y el de crecimiento de la natalidad en dichos países, que sería también como otra línea, ¿no? Que podríamos tener ahí como divergente para hablar sobre ella, igual, quién sabe, otro día en otro programa. Pero bueno, la realidad es que eso, parece que cada vez vamos a vivir más, por lo tanto ese ciclo de vida del empleado ha cambiado enormemente. Ya no es como era antes, donde tú tenías como una vertical de experticia en algo, eres experto en un tema, te formas, arranca como junior, coges experiencia, te jubilas a los 65 y luego pim pam, te jubilas. Esto ya no va así. Esto ya va de... En el fondo, nadie tiene mucha idea de para dónde va todo esto porque cada vez todo va más acelerado. Tenemos tecnologías disruptivas que nos pueden cambiar en 2 años el panorama de las maneras de trabajar. Tenemos unas universidades que no saben si van o si vienen y que no son capaces de producir egresados que sepan hacer las cosas a la velocidad a la que va el mercado. Tenemos un sistema educativo que se va adaptando como malamente puede. Y luego tenemos a la gente que se va buscando la vida para poder aprender fuera y de manera cada vez más autodidacta. Y tenemos trabajos que producen un alto valor añadido en una economía como la nuestra, que a menudo no son dependientes de la experiencia de las personas, ni siquiera de la formación inicial. Y todo eso lo metemos en una coctelera, ¡pum! Y entonces de repente te da un panorama completamente diferente. Esto os digo que es una visión muy mía y es una visión muy mindset, pero que nos encontramos eso, ¿vale? Que el ciclo del empleado, como se decía antiguamente en recursos humanos, ya es un ciclo cada vez más loco, ya no es tan como era antes. Y luego, bueno, de la misma manera nos encontramos, bueno, hay toda una rama bueno, y de profesionales que están trabajando en algo que por lo menos en España han llamado la Silver Economy, que es como toda una economía de las personas más senior, porque luego, bueno, adicionalmente a todo eso hay un problema también de toda una serie de competencias que sí que están ligadas con la veteranía, ¿no? Que tiene que ver con comprender los stakeholders de la empresa, determinadas habilidades de negociación, por ejemplo, y donde, bueno, pues muchas empresas han hecho la apuesta de fichar a gente joven, sacar a la gente que tenía ese tipo de competencias y que hay un problema porque luego nadie las tiene y al mismo tiempo tienes también una fuerza de trabajo que aporta un altísimo valor añadido fuera. Que bueno, hay mucha gente que está haciendo el trabajo de, digamos, incorporar o de revisitar esas competencias o de recualificar, ¿no? Algo que en la jerga del mundo de los recursos humanos se ha llamado reskilling y upskilling, también con personas de esas edades, ¿vale? Como para volver a meterlos en el ciclo productivo o luego, bueno, en otro tipo de proyectos
o con otros marcos de colaboración distintos, de trabajo por proyectos o por gigs incluso. O sea, hay como un montón de experimentos muy interesantes. Pero bueno, lo cierto, yo creo, aquí hay como dos escenarios potenciales. Uno, que probablemente vamos a trabajar más allá de los 65 y, bueno, tema pensiones, eso que desde luego está ahí sobre la mesa. Pero luego, bueno, por otro lado, también yo lo que me pregunto es, en un mundo donde somos cada vez más productivos porque la productividad se ha amplificado enormemente gracias a la tecnología, ¿cómo es que no podríamos igual trabajar menos horas precisamente porque somos más productivos? Oye, a lo mejor podríamos tener una vida de, pues también más tiempo de lectura o más tiempo para la contemplación, o si os parece interesante para la espiritualidad o para lo trascendente, si lo queréis llamar así, o para lo que os dé la gana. Pero la realidad es que cada vez trabajamos más horas, pese a que somos más productivos, y si ponemos a compararnos masa salarial a día de hoy respecto de la de los años 80, cada vez ganamos menos. O sea que, bueno, luego ya cada cual que haga un poco su composición de lugar. Y luego, obviamente, pues habría un margen de mejora, pero así en general, ya como humanidad, si lo hiciéramos un poco mejor. De verdad que creo que podríamos hacerlo mucho mejor. Yo creo que el capitalismo nos lleva, ¿no?, a esos individuos que son capaces de generar con la ayuda de las tecnologías una riqueza brutal y luego al final, pues todo lo que queda. Al final se elimina la clase media, pero bueno, ahí has dado un poco la clave de cómo hacerlo. ¿Por qué coño trabajamos más, no? Si realmente somos mucho más productivos. Claro, aquí hay que preguntarse quién está haciendo caja, quién está ganando, cuáles son el tipo de narrativas que apoyan este relato y cuáles podrían ser las alternativas. Pero bueno, ya sabéis cómo es esto. Bueno, y en el mundo, aquí estamos hablando de emprendimiento, chicos. En el mundo del emprendimiento se endiosan determinado tipo de ideas, lo que nos venga de Estados Unidos, aunque yo creo que cada vez menos, parece que lo tenemos que endiosar y que es la única manera de funcionar, cuando ya hemos visto que determinadas economías de burbuja, bueno, pues igual era un poco bluff y no eran todo lo eficientes y todo lo generadoras de valor que nos decían, y vayamos a mirar dónde se han generado, ¿no?, las subsecuentes burbujas de pobreza o de precarización del trabajo. Aquí antes, cuando hablábamos de crecer, hicimos este parón un poco en los que se van a jubilar si algún día le toca, me vino a la mente algo, ¿no?, que hay de las relaciones profesionales para crecer, porque creo que es algo que también ayuda mucho en nuestra, al final, carrera, igual no dentro de la empresa, pero incluso también dentro de la misma. Esto también se planea, todo esto. Las relaciones. Sí. Mira, totalmente. Esto es algo que, pues esto es como cuando averiguas que los reyes son los padres. Es una cosa dolorosa de reconocer y bueno, pues a mí me fastidia bastante porque las personas que vienen de entornos sociales más desfavorecidos tienen menos oportunidades. O sea, aquí, pues yo qué sé, hay, digamos, que oportunidades que están como muy tasadas en el sentido de necesitas esta titulación, no sé qué idioma, no sé qué máster, tal, y ganas, pues yo qué sé, 1.500 euros, por decir algo, Pero luego las oportunidades más interesantes a menudo ni siquiera se publicitan. No recuerdo ahora el estudio, pero no hace mucho se había hecho un estudio, a ver si lo localizo, en España, donde se planteaba que las oportunidades profesionales más interesantes no salían, digamos, a todo lo que es el publicitar las ofertas de empleo. Creo que solamente salían aproximadamente, os lo digo un poco de memoria, creo que 1 de cada 4, lo que quiere decir que el 75% se mueven por otro tipo de redes. Y es que en este país nuestro, donde, bueno, pues hay muchísimo talento, todo hay que decirlo, pero hay algunas cosas de proceso que todavía no funcionan y que me atrevería a decir que son preindustriales, que son casi que maneras de funcionamiento aristocrático. El formar parte de determinadas redes o tener determinado tipo de apellidos todavía sigue siendo un valor. Entonces, yo aquí, ¿qué consejo le daría a la gente? Siendo práctica, porque obviamente ese es un modelo que deberíamos descartar, y a mí lo que me gustaría es que hubiera igualdad de oportunidades para que todo el mundo pues, pueda acceder a esas mismas oportunidades y estudiar y desarrollarse como profesionales y como personas. Y luego, oye, pues si tú te lo curras más y tienes más capacidad, pues obviamente tendrás otro tipo de resultados que el que no hace ni el huevo, ¿no? Eso parece bastante evidente. Y que luego también respondemos de distinta manera frente a los mismos incentivos. Eso está bastante claro también, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el tener buenas redes de contacto
de contactos pues importan. Entonces yo, bueno, pues a la gente a la que tengo que asesorar les digo, tú, obviamente, la suerte te tiene que pillar trabajando. Luego puedes tener más suerte o menos suerte en la vida, que eso ya es un imponderable, está fuera de tu círculo de control. Pero bueno, digamos que tu círculo de influencia lo puedes acrecentar haciendo determinadas cosas para, bueno, limitar en la medida de lo posible el efecto de la suerte sobre tu propio futuro. O sea, hay cosas que no podemos predecir, pero bueno, hay algunas cosas que sí que podemos hacer que tu futuro deseable sea más probable. Entonces, esa probabilidad, ¿cómo la podemos incrementar? Obviamente, tienes que estudiar, hay que estudiar y hay que aprender. O sea, yo este rollo de, bueno, estudiar ya no importa tanto. No, o sea, al final hay que aprender y digamos que ese es el sustrato sobre el que luego se edifica todo lo demás. Tienes que tener conocimientos. O sea, que eso va por un lado. Luego, tienes que tener experiencias, tienes que experimentarte, la tienes que pegar también. Eso desde luego, eso tiene que suceder. Luego tienes que currar. O sea, si estás todo el día rascándote la barriga, hombre, pues si has heredado millones, pues lo vas a tener mucho más fácil. Pero si no lo has heredado, pues vas a tener que currar. No te quedan más narices que todo eso. Por más vendehumos que los hay en todas partes, en Instagram, en Twitter, 10 consejos para... O sea, hay gente dando consejos, hay muchísimos, ¿eh? Luego habría que ver los números que de vender la moto, esto es como una especie de esquema poncio piramidal de que todo el mundo vende de vender la moto y de vender la moto ad infinitum, pero luego habría que ver las cuentas de la gente de verdad y lo que ganan y lo que hacen. Lo digo un poco como crítica, porque cada vez hay más. Pero bueno, dicho esto, hay que currar. Y la suerte te tiene que sorprender trabajando. Y luego tienes que elaborar digamos, como todo un círculo de relaciones que te puedan ayudar. Yo creo que en alguna ocasión lo mencioné, un libro que tiene que ver con de un divulgador español que también tiene un podcast, que es Baker Café, Sergio Parra, escribió un libro que se llama Cultiva tu memesfera. Lo mismo igual ya lo habéis entrevistado, pero habla y si no, sí que os lo aconsejo, porque habla de algo que es muy interesante a la hora de tener en cuenta toda la red relacional, que es cómo la gente con la que yo me relaciono de alguna manera acaba condicionando y a menudo determinando cosas como pues mi dieta, la manera en la que hablo, el tipo de memes que utilizo, y hay muchísima investigación científica, bueno, más allá de este libro, que nos viene a decir algo así, por simplificar un poco la idea, ¿no? Que al final soy un poco como el promedio de las 5 personas con las que más me relaciono. Es decir, las relaciones son muy importantes. Entonces, son importantes porque yo de alguna manera voy a absorber hábitos. Si yo quiero ser una persona que aprenda, que trabaje, pues si estoy rodeada de una banda de zánganos, con perdón, pues malamente voy a ser capaz de absorber ese tipo de hábitos. Pero luego, adicionalmente a todo eso, si yo quiero el acceder a un trabajo en una startup o en una gran corporación o lo que sea, tengo que tener un plan. Y yo, por ejemplo, la gente con la que yo trabajo, que a menudo, como os digo, son gente que está ya en niveles de dirección o de alta dirección o CEOs de startups, hay un plan de trabajo súper concreto de decir, este es mi yo real, este es mi yo ideal, aquí es donde yo me proyecto y me quiero ver retrospectivamente cuál es mi plan de acción, y en mi plan de acción hay un plan tanto de stakeholders, si es en el mundo de la empresa, como un plan de networking. Y este plan de networking tiene objetivos, tiene nombre, tiene apellidos y tiene maneras concretas de trabajarlo. Y esto es importantísimo, porque de verdad os digo, mal que me pese, uno por sus propios méritos, hombre, pues si tienes mucho, como decía Bourdieu, capital cultural, o si tienes mucho capital relacional en tu entorno, pues todo va a ser mucho más fácil. Pues mira, oye, si tú quieres ser médico y vienes de una familia de médicos de 4 generaciones, lo mismo que en la abogacía, sobre todo estas profesiones, ¿no? Que además son como tan corporativas, que tienen sus colegios, que es como tan difícil hacerse un lugar ahí, pues lo vas a tener muchísimo más fácil si ya te viene heredado familiarmente. Pero si tú no dispones de todo ese capital relacional, digamos, o de esa red de networking, pues te lo vas a tener que currar como todo. Y eso es un trabajo tan importante como el otro. O por lo menos, si a mí me pidieran un consejo, es el consejo que yo daría. O sea, hay que trabajárselo, todo esto. Sin duda, ¿eh? ¿Y es suficiente con el movernos por online o tenemos que ir a eventos, relacionarnos, digamos, a lo físico? Pues mira, me parece una pregunta interesantísima. Y os digo yo que dependiendo del día, pues puedo ser una persona muy social o puedo tener mi momento súper introvertido y hasta Grinch. Y luego, bueno, porque es un esfuerzo bastante importante.
Entonces, ¿qué es lo que a mí me gustaría pensar? A mí lo que me gustaría pensar es que el mundo digital funciona. ¿Qué es lo que me dice mi experiencia? Igual hay algún estudio al respecto, pero yo os hablo basándome en mi propia experiencia, a día de hoy y cómo funciona la historia. Y yo lo que os digo es que hay determinado tipo de relaciones y sobre todo relaciones de muy alto nivel que las tienes que hacer en persona. Porque hay cosas que en digital, por lo general, igual no es tan fácil propiciar. Igual para nosotros sí, porque estoy segura de que somos súper digitales y yo de verdad que hago digitalmente 1000 cosas, de todo tipo y pelaje. Además, o sea, me encanta todo lo que tenga que ver con el mundo digital porque para mí es súper eficiente. Pero hay determinado tipo de personas, o sea, que aquí yo creo que depende del, digamos, del nivel, por decirlo así, en el que está el contacto al que queramos acceder. Creo también que depende del nivel de ¿cómo decirlo?, digitalización de la propia persona. Y luego, bueno, pues depende también de lo que vayamos a querer. Por resumirlo y por dar alguna clave práctica que pueda ser útil, yo os diría que si es algún contacto muy importante, el primer contacto, si puede ser, lo hagáis en persona y luego ya digáis que el mantenimiento lo hagáis de manera digital, porque no funciona igual. Digamos que hay toda una serie de factores y os lo dice una persona súper proclive a lo digital y que me encanta el mundo digital, porque además me parece que deslocalizarse da muchas ventajas, pues trabajar donde te dé la gana, se ahorra muchísimo tiempo, etcétera, etcétera. Pero cuando sea algo verdaderamente importante, os diría, haced el esfuerzo, si estáis lejos o lo que sea, de que el primer contacto lo hagáis en persona. Luego, claro, obviamente, pues depende de las habilidades personales de cada cual. Si hay una persona que igual no tiene demasiadas habilidades sociales, pues igual lo mismo nos da en persona que en digital, porque el impacto va a ser parecido. Claro, aquí hay que ser un poco encantador, ¿no? Hay que trabajarse esta parte. Pues todo el tema del calibrar a la persona que tienes enfrente, el pues ser capaz de mirarla a los ojos sin que te dé un ataque de timidez o un parraque. O sea, hay un montón de cosas que se pueden ahí trabajar, cómo generar confianza, que también os digo, yo huyo de los recetarios de para hacer esto tienes que hacer A, B o C. O sea, yo creo que tú eres una persona que generas confianza cuando eres confiable y tú eres confiable cuando eres buena gente. Que luego pues habrá un 10% de gente que son unos embaucadores que te la cuelan, pues como todo en la vida. Pero bueno, por lo general la gente que es confiable genera confianza y viceversa. O sea que por eso yo creo tanto en esta perspectiva de crece y mejórate tú como persona. Sé una persona mejor, sé una persona generosa y eso te vendrá dado de vuelta. De verdad, Y no es ninguna ley de la atracción ni mandanga pseudocientífica de esta. De verdad, yo creo que si tú eres una persona generosa y haces las cosas de manera auténtica y siendo confiable y cumples y curras, te vendrán muchas cosas muy buenas de vuelta. O sea que yo por eso os digo que para mí la parte primera es trabájate tú como ser humano. Sé un poco mejor cada día, ya sabéis, ¿no? Como lo de la ley del interés compuesto, aunque solo sea un poquito. Pero este día haz algo un poco mejor que el día anterior y al día siguiente. Y así sostenido 1, 2, 3 años y al cabo de 5 años serás un profesional espectacular y tendrás un montón de propuestas y de proyectos chulos y te rodearás de gente fantástica, que yo por lo menos eso es un poco mi política profesional y vital, rodearme de gente buena, que esa gente buena gente, y gente brillante. Entonces yo, para poder atraer eso, tengo que comportarme de esa manera, ser buena persona, hacer las cosas bajo lo que yo considero que es lo bueno y lo deseable, que para eso hay que hacer también el trabajo de autoconocimiento, ¿no? Del definir cuáles son los propios valores, comportarme conforme a esos valores y luego, bueno, pues en cuanto a lo brillante, pues no queda otra. Que llevo no sé cuántos años, no os voy a decir porque son muchos, estudiando y haciendo cosas, pues más que tengo que estudiar y nunca perder la guardia, decir cómo puedo ser un poquito mejor cada día y desde la humildad, que eso es algo que hago, pedirle feedback a mi equipo. Da igual que tenga mucha experiencia. Chicos, vais a observar o vais en plan a hacer shadowing, por ejemplo, o a una reunión por más años que lleva haciéndolo, vais y me gustaría que me digáis, aunque solo sea un pequeño detalle, cómo puedo hacerlo mejor o en qué puedo mejorar o como líder, qué puedo hacer un poquito mejor, ¿no? Ir un poco con esa humildad, yo creo que es la manera. Y además de humildad, no sé si ese afán de crecer también tiene que ver la curiosidad, el ser curioso. Pues claro, es que si no tienes curiosidad,
pues yo creo que la curiosidad es el gran motor del aprendizaje, como el gran motivador. Sabéis que hay motivaciones que son internas, motivaciones que son externas. Las motivaciones que tenemos intrínsecas pues son, digamos, más perdurables en el tiempo, porque las externas pues al final se terminan cuando se termina ese incentivo. Hombre, si yo tengo una motivación interna y además tengo un incentivo externo, pues mejor que mejor, ¿no? Ese motor pues va a ir muchísimo más rápido. Pero bueno, yo sí que creo que la curiosidad es uno de los grandes motores. Yo os diría, claro, aquí la pregunta, ¿no?, que podría emerger es, bueno, ¿y la curiosidad, como lo del liderazgo, nace o se hace? Pues a ver, yo creo que hay personas que de manera natural y desde pequeñas van a tener una mayor inclinación. Yo fui un caso que le daba una matraca horrible a mi familia, con todo el tiempo haciendo millones de preguntas, y luego, bueno, pues había otros niños y niñas pues que no eran tan curiosos. Bueno, lo mío es decir que era un caso igual un poco extremo, tengo que decirlo. Pero yo lo que me encuentro a menudo es que hay mucha gente que era curiosa y a la que le mataron la curiosidad. ¿Por qué? Pues porque asumieron el relato de lo que se supone que tiene que ser la vida buena o la vida que merece la pena ser vivida. Igual es demasiado profundo, para esta hora de la tarde en la que estamos, pero joder, de verdad que creo que merece la pena la reflexión. Primero porque te dan cuenta una película de tú lo que tienes que hacer es estudiar y conseguir este trabajo y no sé qué, y casarte y tener hijos y tener una hipoteca y un perro y luego jubilarte a los 65 y luego cultivar un jardín y luego no sé qué y luego te mueres y hasta luego, Lucas. O sea, como que nos han contado un relato de la vida buena o de lo que se supone que tiene que ser la vida que merece la pena ser vivida. Entonces, bueno, lo cierto es que eso es como una especie de churrera en la que no todo el mundo encaja. Y de verdad que os podría decir, no os podéis imaginar la cantidad de gente con la que yo trabajo, pero ya gente un poco talludita, ya, oye, pues ya con unos años de veteranía laboral, que te dice, oye, pues mira, tengo 50 o 50 y tantos o 60, y es que nunca he tenido tiempo de pararme a pensar. Aunque os parezca increíble, la mayoría de la gente no ha tenido tiempo, ha ido por inercia. La palabra inercia, pero así, es la que más escucho. He ido por inercia, no sé qué, y o me quedé embarazada y luego me casé y luego, bueno, claro, con no sé cuántos, 2 o 3 hijos, pues ya este trabajo y una estabilidad y luego la hipoteca y no sé qué, pim pam y la crisis, bla, 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 bla. Ese relato, ¿no?, que te han escrito, no te lo has escrito tú. Por eso a mí me gusta tanto lanzar ese tipo de preguntas, ¿no?, disparadoras o poderosas, de bueno, ¿y en este libro qué es tu vida? ¿Esto qué es? ¿Un libro de divulgación? ¿Es una novela? ¿Es una telenovela? ¿Es un tostón? ¿Es un prospecto? ¿Tú eres el protagonista? ¿Eres el segundo de a bordo? ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Cuántos giros de trama? ¿Qué cosas pasan? ¿Te has dormido a la segunda página? ¿Cuál es ese relato? ¿Quién ha escrito ese relato del libro de tu vida, ¿no? Que cuando alguien lo vaya a leer dentro de 10 años, ¿qué historia va a estar leyendo? Y de verdad, fliparíais de la cantidad de gente que no ha tenido tiempo pararse a pensar, porque os digo también que pararse a pensar es un lujo, también en la sociedad que nos toca vivir. La mayoría de la gente va con el agua al cuello, no, más arriba. Esa es la realidad. Entonces, bueno, frente a eso, yo lo que propongo es que hagamos una inversión en pensar, que podamos pensar de manera consciente, diseñar nuestro futuro de manera consciente, a sabiendas de que no todo el mundo le han tocado las mismas cartas en este juego llamado vida. Pero bueno, que con las cartas que nos han tocado, oye, pues tenemos un cierto margen de maniobra para poder jugarlas de la manera más inteligente posible. Y que, bueno, yo creo que está un poco en nuestra mano el poder hacerlo. Pero eso, que a menudo no tenemos el tiempo de poder tan siquiera el pararnos a pensar y a planificar hacia dónde ir. Por tanto, yo lo que diría es también, cuando alguien te venga a decir, es que esto es lo que tienes que, ya cuando es una frase que sea tienes que y venga algo detrás, un predicado, o es que tú eres, tomémoslo un poco con pinzas, ¿no? Porque es muy fácil, los seres humanos a menudo tendemos a dar consejos que no nos piden y sobre todo tendemos a volcar nuestras propias expectativas, donde a menudo nuestras expectativas que volcamos sobre los otros van incluidas nuestras propias taras o nuestros propios prejuicios, nuestros propios sesgos y nuestros propios sueños no cumplidos. O sea que hay que tomarlo un poco con pincitas y yo de verdad que creo que merece la pena hacer ese ejercicio.
Pues esto no sé si es una tara mía, pero has comentado el tema de mucha gente no tiene tiempo para pararse a pensar y demás, y eso lo comprendo y lo comparto, pero no sé si hay mucha gente que no quiere tomarse ese tiempo para hacer ese ejercicio, esa reflexión, ese ser curioso y ese ver para dónde voy. Pues sí, yo creo que hay gente... me parece buena pregunta, ¿no? Un poco hilándolo con esto de la curiosidad, ¿no? Que al final acabe un poco ligándolo con otros temas que tienen que ver con cómo a menudo se nos mata, ¿no? Se nos cercena la curiosidad. Yo creo que, o sea, por un lado tenemos a las personas curiosas, que fantástico y a tope. Y luego yo diría que dentro de ese colectivo de personas menos curiosas, por no poner un no curioso categórico, porque sería como difícil incluso hasta definir ese cero, ¿no? Pero bueno, digamos que dentro de los menos curiosos yo creo que tenemos alguna gente a la que se le ha cercenado la curiosidad y yo creo que a menudo se le puede despertar. Y de hecho eso lo trabajo en talleres, también con ejercicios, que es un poco como recuperar la capacidad de asombro de cuando éramos niños, que tiene que ver con recuperar la ilusión, incluso poder imaginar otras cosas diferentes, ¿no? O sea, que yo sí creo que tenemos palancas psicológicas o psicoeducativas que tocar para promover la curiosidad. Yo creo que eso se puede hacer. Y luego también creo que hay como una tercera categoría de personas que a mí, la verdad que me cuesta comprenderlo, pero que no son curiosas. O sea, las hay, y yo me las he encontrado. Y eso trato de alejarme porque, pues es lo mismo que el tema de la autonomía, que a mí me cuesta entenderlo. Es como, ¿cómo puede ser que tú, viniéndote a trabajar en una empresa como la nuestra, que tienes libertad para proponer, para hacer, para estudiar, que tienes recursos, que tienes un montón de cosas? Esto ya no nos pasa, pero bueno, sí que hace años, cuando me equivocaba todavía más que ahora, nos pasaba. Y es que de repente te dijera algo, te llegara una persona porque te has equivocado en el recruiting y te entra alguien diciendo, ya, pero es que yo qué es lo que tengo que hacer. Y es como, ¿de verdad quieres que te digan lo que tienes que hacer? Mira, aquí tienes tus objetivos. Venga, casos de cómo lo hemos hecho antes. Recursos, no sé cuánto. Ya la menor duda, en vez de buscar de tú la vida para aprender cómo hacerlo, joder, que es que tenemos Google a nuestra disposición. Pues si tienes una dudita de no sé qué, pues búscate la vida. Y no. O sea, que también existe gente que, bueno, pues que no es tan curiosa. Pero bueno, vamos a ver, tenemos que entender que las personas somos diversas, no todo el mundo es igual de curioso, de la misma manera que no todo el mundo pues tiene la misma orientación al estudio y mientras alguien pues leía un montón de libros, pues otros se rascaban la barriga y otros se dedicaban a destripar ranas. Y es que de todo hay en esta vida, es decir, que no podemos pedir lo mismo a todo el mundo y que tampoco pasa nada, porque hay diferentes tipos de trabajos que requieren diferentes competencias también. Pues oye, imaginaos un trabajo que es súper repetitivo, imaginaoslo, y que en ese trabajo mega repetitivo ponemos a una persona que es muy curiosa. Oye, pues tardaría en tostarse 0, ¿qué es lo que yo quiero pensar? Que además, desde mi vocación educativa o desde mi orientación educativa, yo lo que quiero pensar es que ojalá llegue el día en el que podamos promover un florecimiento humano donde desde muy pequeños a los niños y niñas se les potencie la creatividad, se potencie la libertad también a la hora de aprender y que los trabajos más repetitivos o más tediosos, pues que los hagan las máquinas, que para eso inventamos tecnologías increíbles, que trabajemos menos horas, que podamos cuidarnos mucho más, tener vidas mucho más fructíferas a todos los niveles, lo que quiera que sea ese concepto de lo fructífero para cada uno de nosotros, porque ya os digo que somos muy diversos, somos muy diversas las personas, pero bueno, que podamos promover la curiosidad, porque luego también os digo que hay trabajos que embrutecen y bueno, pues yo que os digo que vengo de un entorno bastante desfavorecido, pues lo he visto a mi alrededor. Oye, si hay una persona que está trabajando en la construcción no sé cuántas horas al día cansada, pues a lo mejor cuando llegue a casa pues no le apetece leerse un libro de Dostoyevsky y lo que le apetece es pues simplemente descansar y poder ver algo, una serie o algo pues que le sirva para descansar. O sea que también eso de la curiosidad, pues digamos que dentro de la pirámide de las necesidades humanas, digamos que estaría ya en un muy alto nivel, ¿no? Pero tenemos que resolver un poco las necesidades de la base para que la gente también pueda cultivar su curiosidad. O sea que yo en general soy más partidaria de pensar que
por lo general, la sociedad y el sistema educativo a menudo nos cercenan una curiosidad que podríamos llegar a desarrollar muchísimo más. Y es lo que yo quiero pensar y es por lo que yo trabajo. Has hecho mención al tema del recruiting, de la contratación, y me viene al pelo. Así que te voy a aprovechar que estás aquí para preguntarte cómo puedo identificar esa gente curiosa. Pues mira, aquí os voy a dar un poco la respuesta canónica y luego os doy la respuesta más punky, ¿vale? Vale. Pero bueno, la respuesta canónica es, mira, al final es un poco utilizar modelos de evaluación de competencias y comportamientos, y la mejor manera de poder predecir el éxito futuro es el atender a lo que la gente ha hecho en el pasado. Y yo os digo una cosa, me he equivocado mucho, ¿eh? Me he equivocado mucho, fijaos lo que os voy a decir. Sobre todo cuando me he fiado de mi intuición. Esto del, es que yo tengo una intuición y un ojo, mira, a la mierda. O sea, los recruiters se equivocan. Yo me he equivocado muchísimo cuando hacía esto. Cuando digo que me equivoqué mucho cuando me fiaba de mi intuición. Cuando luego hacía pruebas muy pautaditas, entonces no me equivocaba ni un poco. Pero cuando era el tema de la intuición, yo os digo, nos hemos gastado mucho dinero también en contratar externos que hacían pruebas así como un poco esotéricas y fallos, pero por todas partes. O sea, al final tú te vas a equivocar poco. Bueno, y os digo la solución bastante punk, que es preguntar por libros que has leído o cosas que has hecho, y con eso ya te vas a dar cuenta. O sea, ahí está como la respuesta canónica, la respuesta de quien no se ha leído. Es que además hay como un top 5 de libros de los que la peña te contesta cuando van a una entrevista, que ya sabes que son que no se han leído ni esos, tan siquiera El Principito, no sé qué, que tú no te has leído nada. O sea, no lees ni el prospecto de la aspirina. Pero bueno, hay gente que te da respuestas muy curiosas. Digamos que eso sería el método más punk, y hacer alguna pregunta sobre la lectura, que eso ya te puede dar bastantes pistas, ¿no? Pero bueno, lo más eficiente es el ver lo que la persona ha hecho. Y yo cuando menos me he equivocado es, quiero una persona curiosa y que tenga este tipo de perfil, pues es ha hecho consumado. ¿Tú qué es lo que has hecho antes de estar aquí? Ojo, que no tiene por qué ser una experiencia laboral, porque a lo mejor es gente muy joven. Pero si tú me dices que eres una persona muy curiosa, pero no has escrito nada o no has hecho nada en una red social o no tal, pues mira, igual eres una persona muy curiosa, pero eso no ha cristalizado en nada concreto. Por tanto, igual tu curiosidad a mí no me sirve, porque esto es una empresa donde hacemos cosas y producimos. Por tanto, ¿qué es lo tangible que has hecho? Y lo mejor es mirar eso. Es mirar desde un punto de vista del comportamiento de la competencia, cuáles son las evidencias que tenemos de que esa persona ha hecho esa cosa que dice que hace. Y luego, bueno, claro, en cuanto a curiosidad, la curiosidad para mí está totalmente ligada con el aprendizaje. Es decir, pues que no tienen por qué ser solamente libros, es películas que has visto, incluso series, incluso que has podido ver también. Luego, por lo general, las personas curiosas se han movido más. Oye, pues a menudo te encuentras con que una persona curiosa se ha movido. Por ejemplo, no es como antes. Yo recuerdo en el año Catapunchepum, Paleolítico Inferior, donde una persona que se había movido mucho, para los recruiters viejunos, digamos, era un inconveniente. Hoy algún problema tiene que tener, que se ha movido mucho esta persona. Bueno, es hora de rezumar caspa, pero eso pasaba, ¿eh? Y a día de hoy es como, joder, qué persona tan curiosa que, mira, ha estado en una startup, se ha movido aquí, ha hecho voluntariado, pues como vosotros, pues tiene un podcast. Jope, yo hay gente a la que he fichado porque pues igual hacía un podcast o una newsletter en Substack que digo, qué interesante es lo que dice, o escribe súper bien, o me ha llamado la atención esta reflexión. Hay una persona con un cerebro que funciona, con una visión única. Oye, que igual me gusta más o menos, pero se lo ha currado, lee, comparte, hace cosas. Pues ahí tienes una persona curiosa. Me ha gustado el último consejo de contratar a una persona que tenga un cerebro que funciona, así que intentaré pedir un escáner. Ya, es que de verdad os digo que tenemos un cerebro, pero a veces un poco disfuncional cuando dices, hostia, es la quinta vez que leo la misma reflexión, que a veces decimos, pensamos que somos únicos e irrepetibles y lo somos entre ya más de 8.000 millones de personas en el planeta, pero es que luego hay pensamientos que funcionan como memes. Es como, es la 10ª vez que leo esta movida hablando de Piqué y de Shakira. Por favor, sed un poquito más originales a la hora de pensar, que no puedes... Piqué? Me he perdido. ¿Es Piqué?
¿O era Piqué, no? Sí, era broma. Ah, vale. Y en la turra que hemos tenido, sí. Era una metabroma. Pero de verdad, o sea, es como pensad de una manera un poquito más original, ¿no? Que seguro que podéis sacar un poco más de chicha. Es, vale, tienes un cerebro, pero en realidad es como una especie de meme que se reproduce ad infinitum porque todo el mundo está diciendo la misma película. Pues piensa un poco por ti mismo, ¿no? A ver hasta dónde ese tipo de personas que son capaces de leer más allá y de producir pensamiento original, bueno, eso ya es como el diamante. Y cuando tengo mi equipo de súper curiosos, ¿cómo puedo hacer para fomentar la formación dentro de la empresa? Pues mira, yo lo que te diría, y también por experiencia propia, porque puedo decir que yo, la verdad que ni en el mejor de mis sueños hace 5 años pensé que alguna vez pudiera tener un equipo como el que tengo, del que me siento enormemente orgullosa y de gente súper brillante. Y cuando trabajas en un equipo con curiosos compulsivos y... O sea, ya no es tanto cómo promover, sino cómo canalizar. Porque todo el rato están pasando cosas. O sea que no hay nada que promover, es canalizar. Cada cual promueve una historia. Entonces tenemos de todo, de ciencias, tenemos de filosofía, tenemos de metodologías de diseño, tenemos de plataformas tecnológicas, tenemos de transhumanismo, de todo lo que os podáis imaginar y el tema es cómo canalizarlo. Entonces nosotros, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hemos canalizado los viernes. Dedicamos muchísimo tiempo al aprendizaje, fijaos, ya no a la formación, sino a la transformación. Es decir, que intentamos darle un cariz no tanto de consumo-formación como de construimos un ecosistema de aprendizaje donde la gente aprende todo el rato. Entonces tenemos rituales, retrospectivas, tenemos, bueno, todo tipo de formatos que nos ayuden a aprender en el flujo de trabajo y luego adicionalmente pues todo también un ecosistema de personas colaboradoras que nos dan input externo y que le dedicamos bastante tiempo a tener todo esto y procuramos quitarnos, claro, luego en la medida en la que podemos, porque luego te lo tiene que permitir la cuenta de resultados. Pero bueno, yo prefiero que la gente sea mucho más productiva de lunes a jueves, porque es peña súper lista y que aporta mucho valor, y luego dedicar los viernes a, bueno, un poco más a la parte nuestra de trabajo interno. Entonces los viernes solemos dedicarlos, si no todo el día, prácticamente todo el día, a temas de aprendizaje, de inspiración, que además ya nos pilla el fin de semana. Y bueno, eso no es tanto un tema de promover como más de canalizar y amplificar. También con recursos, generamos nuestros propios repositorios, itinerarios de aprendizaje, promovemos también que la gente imparta internamente como medio para ayudar a aprender de manera más rápida, hacemos muchos debates. Luego tenemos también canales internos para recomendar pelis, series. Además tenemos muchísima gente súper experta y serie, que ya os digo, yo ya me pierdo, pero luego como que se promueven muchos debates también a partir de reflexiones, ¿no? de contenidos audiovisuales que la gente va disfrutando. O sea que canalizamos. Muy interesante, la verdad. Y llevamos ya más de una hora hablando de formarnos, de actualizarnos, de estar a la última, pero no sé si también deberíamos hablar un momento al menos de descansar, ¿no? De dar esa pausa que a veces necesitamos, porque estamos hablando quizá de... sí que hay gente muy curiosa, pero que nos podemos pasar de estar siempre autoexigiéndonos muchísimo, esa presión por saberlo todo, por estar siempre a la última, ese FOMO, ese no perdernos absolutamente nada. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Pues a ver, yo creo que puedo decir algo así como más en el alto nivel, reflexiones y luego alguna clave práctica, ¿vale? Que no se me olvide, las claves prácticas, que yo creo que eso puede estar guay. Pero bueno, lo que es el alto nivel, bueno, lo que os voy a decir aquí es lo que hacemos en la empresa incluso, Tenemos una iniciativa interna que se llama Healthy Mindset, donde para empezar, bueno, primero, hemos hecho una labor de concienciación diciendo que no puede haber aportación de valor sin salud, es decir, que llevamos esta parte de salud por bandera. Ya que os puedo decir una cosa que también yo no sé si será el espíritu un poco estoico del equipo, que yo flipo en colores, porque, bueno, además en el caso de la gente más joven digo, pero vamos a ver, si yo a vuestra edad me estaba bebiendo hasta el agua de los floreros y de fiesta y deporte, alimentación saludable, o sea, se comparten todo tipo de consejos que va desde
tener cuerpo físico desarrollado, masa muscular, no sé qué, el ejercicio, cuánto tiempo de ejercicio, hasta dieta saludable. Y eso lo hacemos como canal dentro de la empresa e invertimos tiempo en promover hábitos de vida saludable. Y además tenemos gente que es súper experta en este tema también. O sea que digamos que toda esa parte de hábitos en lo relativo al hacer ejercicio y alimentación es algo que promovemos todo el equipo de manera natural. O sea que eso está por ahí. Luego, por otro lado, dentro de Healthy Mindset tenemos también iniciativas de promover la salud mental. Entonces, algo que hemos trabajado mucho es en la creación de espacios de seguridad psicológica para que la gente pueda expresar cómo se siente. Y eso es algo que hacemos, pero que no hacemos de vez en cuando. O sea, lo hacemos todas las semanas. Entonces, primero, tenemos una política activa de inclusión de la diversidad cognitiva. Eso para empezar. Es decir, en nuestra empresa puede ser una persona cebra con altas capacidades, puede ser una persona en el espectro autista, puedes tener una doble excepcionalidad, puedes tener depresión, puedes tener lo que sea, hay un lugar para ti y eso no es un obstáculo para poder trabajar de manera normal. Es decir, hemos normalizado eso. No es fácil, suena bonito, mucha peña lo dice, nosotros lo hemos hecho y os puedo decir que es una de las cosas de las que me siento más orgullosa, de verdad, súper orgullosa de poder hacerlo. De poder realmente crear un clima donde si hay alguien que no está bien, pues eso pueda formar, sea tan natural como me he roto un pie y estoy de baja porque me he roto un pie o me duele una rodilla o lo que sea. Entonces eso lo hemos hecho. Lo hemos hecho creando tanto espacio colectivo como espacio individual. O sea que es algo que cuidamos mucho. Ya el menor síntoma de algo, porque también tenemos un cuaderno de indicadores para que los managers también aprendan a identificar cuáles pueden ser señales de alarma de que alguien se quema antes de que esa persona se queme, es decir, actuar antes de que ocurra. Entonces, ahí sí que somos hiperconscientes, ¿vale? Y eso lo hemos trabajado de manera activa. Entonces, tenemos una noción de la salud muy holística que incluye toda la parte relativa al bienestar mental y que trabajamos de manera muy activa. O sea que eso lo hemos hecho. Y luego, en cuanto a claves muy prácticas, de cosas que hacemos, que bueno, por cierto, no es por hablar de mi libro, pero es que hay un capitulillo, que creo que es el último, al final ya, que habla de toda la parte también de datificar, y es que yo soy muy partidaria de medir. Bueno, en realidad soy bastante obsesiva con medir cosas, porque si lo que no mides es más difícil poder mejorarlo de manera objetiva, aunque luego nos equivoquemos con las mediciones, pero bueno, por lo menos tenemos algo a lo que agarrarnos. Entonces, bueno, nosotros medimos la temperatura emocional del equipo. Bueno, no hablamos tanto de la emoción como el nivel de energía, que suena algo así como un poco demasiado abstracto o incluso esotérico, pero que, bueno, nos da una pista también de cómo está la gente y además vamos elaborando históricos de eso y de otras cosas que vamos midiendo que sirven tanto para tener una visión global también como para una autorreflexión de cada persona, ¿no? De saber cómo está. Incluso, fijaos qué interesante para poder medir otro tipo de cosas. Por ejemplo, que bueno, ya cada vez es menos tabú, aunque cada vez vamos a ir a hablar más de ello. Oye, pues las mujeres tenemos la menstruación, estamos sujetas a unos ciclos hormonales que influyen en el estado de ánimo. Oye, pues igual, pues yo ya me lo sé, pero igual las chicas más jóvenes no son tan conscientes de sus propios ciclos y sabes que una semana igual no estás como otra. Pues todo eso te ayuda a ti a autoconocerte. Fijaos qué nivel tan profundo de autoconocimiento, donde, oye, pues si un día tengo que negociar y estoy premenstrual y en verdad lo que me apetecería sería coger una katana y cortarle la cabeza a todo el equipo, pues bueno, pues ya soy un poco más autoconsciente del momento en el que estoy y ya lo gestionamos y con los chicos también. Bueno, pues nosotros tenemos ese nivel de conciencia, o sea, para que veáis hasta qué punto lo trabajamos. Y volviendo al tema de las métricas, cosas que hacemos a veces con más éxito y otras menos, pero bueno, yo os digo que viendo el mercado, yo creo que estamos en el top, que es que no queremos trabajar horas extras si no trabajamos horas extras y el asunto es que, porque el tema de horario más flexible no nos dio tan buen resultado. O sea, nosotros tenemos un horario, obviamente, si alguno tiene un problema o tiene un día que salir antes o llegar más tarde o ir al médico o lo que sea, hay muchísima libertad y de hecho el equipo es súper comprometido.
pero lo que me refiero es que por deporte, pues mira, dimensionamos esto de trabajar más horas porque sí, pues no. Dimensionamos bien los proyectos y tratamos siempre de buscar la manera de ser más productivos. Pero nadie va a valorar a nadie por el tiempo que tiene el culo pegado en una silla. Eso desde luego que no. O sea que eso lo cuidamos bastante y hacemos rondas, incluso ya, por supuesto, en la oficina, pero también con el tema del remoto, de que si queda alguien trabajando fuera de horario, siempre hay alguien que avisa diciendo, oye, esta es la hora de irse, ¿tienes algún problema? Y si no, hay que ir apagando. O sea que somos muy conscientes con esto. Y luego, bueno, más cosas que hacemos también, procuramos no utilizar canales personales, por ejemplo, tema tipo WhatsApp. Vamos, si alguien en nuestra empresa te envía un WhatsApp, es que es algo mega urgente, un plan de vida o muerte, pero utilizamos los canales corporativos y luego también procuramos no enviar correos electrónicos fuera de horario, salvo que la persona diga, oye, a mí me viene bien leer mailing por la noche porque no sé cuánto y, oye, pues a mí no me importa que me envíen los correos, pero salvo que haya una petición explícita de a cualquier hora me puedes enviar un correo, solamente se envían correos en horario laboral, que luego no es el rollo de gestiónatelo, porque yo qué sé, pues yo me gestiono muy bien y sinceramente me da lo mismo que tener una bombita en el correo, pues porque ya soy una señora mayor y me lo gestiono y me da lo mismo. Es decir, me da igual, pero sobre todo en el caso de perfiles que igual son más junior, pues oye, pues si te llega un correo de no sé qué, pues igual ya te tiras agobiado el fin de semana. Y como no queremos que eso pase, pues lo que decimos es, los viernes a las 3 de la tarde se corta el correo y de lunes a jueves se corta el correo también a las 6:30 de la tarde y se programa, salvo que pues haya una urgencia puntual, un pico o alguna cosa. Pero bueno, como que hemos creado una cultura de ser bastante cuidadosos con el mailing. Y bueno, pues eso, tratamos de medirlo todo mucho. Y luego, bueno, hay otra cosa también que, mira, fijaos que se me había olvidado porque a veces se me olvida de cosas que tenemos de las que luego me vuelvo a acordar cuando se sale al mundo exterior y el frío que hace fuera, que es que nosotros tratamos de promover una lógica del cuidado dentro de la compañía. Es uno de los valores. De hecho, nosotros hablamos de caring leadership, es decir, de liderazgo como cuidador o de cuidados, que implica una manera determinada de comunicarse, que tiene que ver con hacer muchas preguntas y hacer mucho check emocional. O sea, de hecho, tenemos como una especie de onboarding, incluso de comunicación a través, bueno, por supuesto, comunicación interpersonal, pero también de comunicación por correo electrónico o por las redes internas. Nosotros utilizamos Slack para hablarnos, ¿no? Bueno, y luego aparte de otro tipo de tecnologías de videoconferencia y tal, pero bueno, hablamos mucho por Slack. Entonces, tenemos un onboarding concreto de manera cuidadosa de comunicarse con las otras personas, practicando la escucha más allá de la escucha activa, practicando la escucha profunda. Y eso es un aprendizaje. O sea, que no creéis que se aprende de un día para otro, que a la gente le lleva un tiempo. Pero es aprender cómo tú te tienes que comunicar para crear un clima de cuidado y también de seguridad psicológica, ya no solamente con los clientes, sino también con el resto de personas del equipo. Vaya masterclass. Sí, la verdad es que, bueno, he empezado a cortar alguna pregunta para que nos dé tiempo a hacerlo más interesante. Y aquí hay una pregunta que te voy a hacer, que tú has hablado ya varias veces de ello, que es que yo hace mucho tiempo que llevo promoviendo un poco la visión holística de los negocios y no tanto el micronicho y la superespecialización en algo. Bueno, obviamente contextualizado esto, porque depende si trabajas en una multinacional enorme o eres un freelance. Pero tú dirías que lo ideal es una mezcla de algo. A lo mejor pues te especializas en algo y trabajas en todas esas competencias extra. Un poco el futuro irá por ahí. Vale, os respondo si queréis un poco más breve, ¿no? Por si tenéis más preguntas. Pero bueno, ya os avisé que a mí me gusta profundizar, porque si no nos quedamos un poco como en la cáscara. Nos quedamos en la... Si hace falta volvemos otro día, no te preocupes. Hacemos una segunda parte. Bueno, pues en cuanto al tema de la visión holística o tal, bueno, nuestra perspectiva, y lo digo, porque lo abordamos en el libro, lo abordamos en Upgrade, nosotros hablamos como del neogeneralismo, de la polimatía. Con esta visión neogeneralista
al final de lo que va es como si ponemos esta metáfora visual, ¿no? Del talento con forma de T, pues en la parte transversal, digamos, tendrías toda una serie de competencias, valga la redundancia, transversales, ¿no? Que te sirven para desenvolverte en determinado tipo de ámbitos y que cada vez son más necesarias. Se habla de competencias transversales, hoy se habla de power skills, porque ya sabéis que las soft son las new hard, por tanto, bueno, son competencias, ¿no? Que tienen que ver con desde comunicación interpersonal, capacidad de pensamiento crítico, etcétera, etcétera, aprendizaje o aprender a aprender, etcétera. Y luego estaría la parte vertical, que es la hiperespecialización. Entonces, si bien antes se nos hablaba sobre todo de la hiperespecialización y fuimos evolucionando al ser capaces de aplicar ese conocimiento vertical a contextos cada vez más cambiantes o distintos, ahora en este modelo neogeneralista lo que vamos, digamos, es como a esas competencias transversales les vamos incorporando ámbitos de experticia vertical. O sea que vamos un poco hacia ahí. Es decir, tenemos que ser transversales y esta capacidad de conectar los puntos, obviamente, y además el mercado cada vez valora más eso. Pero luego, por otro lado, no podemos obviar que hay tareas que son hiperespecializadas, donde lo que necesitas es gente que tenga esa visión vertical. ¿Cuál es el problema? Que no te puedes quedar solamente en esa visión vertical porque digamos que esas hiperespecializaciones van evolucionando muy rápidamente por varios motivos. El primero es porque cada vez vamos más a una convergencia de los ámbitos de conocimiento. Pues por poneros un ejemplo sencillo, tú antes sabías de recursos humanos y ya está, pero hoy, pobre de ti como no sepas de recursos humanos y de analytics, por ejemplo, o pobre de ti como no sepas de recursos humanos y de marketing, porque ya no hay valor en esa hiperespecialización, sino que ya cada vez más se van hibridando los campos de conocimiento. O, por ejemplo, uno que se entiende igual más fácil todavía, pues tú sabes programar. Tú antes eras programador y ¡pum!, la bomba. Pero a día de hoy ya eres programador y tú eres programador muy de bajo nivel o eres programador y sabes visualización de datos. O sea, ¿tú de qué sabes? ¿No? Porque ya estamos ahí, pero os dais cuenta que se van hibridando campos, ¿no? Por ejemplo, en este último caso, pues tienes que saber programar, más la parte front, pero además tienes que saber de narrativas de datos, porque si no lo que vas a hacer nadie lo va a entender, o no va a ser funcional, o no va a ser usable por un cliente. Es decir, se va hibridando. Y luego, por otro lado también, porque esos ciclos, hablábamos antes del ciclo de vida del empleado, digamos que esos ciclos de aprendizaje cada vez son más cortos. Por tanto, por explicarlo de manera muy sencilla, nos vamos a tener que ir reciclando varias veces a lo largo de nuestra vida. Por ponerlo de manera visual, si tenemos una T que se convierte en pi, porque ya tienes tu expertise transversal más 2 palitos verticales, digámoslo así, que pueden ser, por cierto, más o menos profundos o más o menos largos, pues íbamos al modelo M y ya vamos por el peine. Es decir, cada vez tenemos que ir incorporando más verticales, nos tenemos que ir especializando como más ámbitos. Obviamente, pues no vas a llegar al mismo grado de profundidad y luego depende un poco de la carrera de partida de cada cual, ¿no? Pues luego depende de hacia dónde cada uno se quiera enfocar. De ahí la importancia de lo que os decía, de hacer ese trabajo de investigación, tanto del benchmarking, de qué es lo que tenemos a día de hoy, como de las tendencias, cuáles son las semillas del futuro en el presente desde el punto de vista profesional. Luego, oye, pues si ya decís, oye, yo parto de aquí, pues habría que verlo un poco como caso a caso, ¿no? Yo no soy muy amiga de hacer grandes generalizaciones, pero bueno, si tuviera que hacer una única generalización, lo que sí que os digo es que como todo evoluciona tan rápidamente, cada vez sí que vamos a esos perfiles más neogeneralistas y que tienen más esa capacidad de conectar los puntos y que tienen muchas competencias transversales, porque fijaos una cosa, a día de hoy, si vosotros tuvierais que estar en la posición de contratar, ¿qué preferiréis contratar? A lo mejor imaginaos en un tema tecnológico, al programador que sabe de una tecnología de reciente creación, que es el tipo que más sabe sobre esa tecnología y que es súper experto, o a lo mejor alguien que sepa un 70%, pero que tenga una gran capacidad de aprendizaje y de reciclaje. Si tuvierais que contratar a alguien, ¿a quién contrataríais? Al segundo. Yo seguro que al segundo, vamos. Claro, porque si no, igual corréis el riesgo de que rápidamente se os quede obsoleto. Y probablemente si necesitarais al hiperespecialista en plan el mejor del mundo para algo concreto, igual lo que haríais sería contratarle por un proyecto específico. One shot.
y contratarías al otro. Por tanto, ya tenéis transformaciones del trabajo. Por tanto, hay muchos hiperespecialistas que son muy buenos en una cosa que optan por el modelo de gigs y ganan mucha pasta siendo freelancers, y otros en organizaciones que igual no son tan buenos en eso, pero que van desarrollando la capacidad de otras competencias transversales que igual a lo largo del tiempo le van a dar mucha más potencia, mucha más capacidad laboral, o como mínimo trabajar en entornos mucho más cambiantes y aprender tareas de trabajar con gente distinta, gestionar un equipo, etcétera. Esto que estás comentando ahora podríamos entrar ya en el terreno de las soft skills o hard skills, como decías. No sé si podrías decirnos unas cuantas que consideras las más importantes. Pues yo hablaría de power skills, por esto de darles más poder, porque hasta era como soft, era como las asignaturas, ¿no? Como cuando yo estudiaba en el colegio y era como, pues yo qué sé, las manualidades o la gimnasia, que nadie se lo tomaba en serio, las soft. No, pues hablamos de power skills. Bueno, nosotros en el libro hablamos del upgrade y hemos creado un modelo donde hablamos de todo esto. Pero bueno, si yo tuviera que soltar a vuela pluma algunas, desde luego, el tema de aprender a aprender, eso es crítico como competencia. Mira, si tú no sabes de esto, si yo te tengo que decir cómo lo tienes que hacer, pues mal vamos, de verdad. O sea, ser un aprendedor o un superaprendedor, eso para mí es una competencia crítica. Bueno, para mí, para el Foro Económico Mundial y para las empresas, y hay como bastante acuerdo, ¿no? con todo esto. Luego, ¿qué más? La capacidad de pensar de manera crítica, lo que os decía. Al final, sí, mucha economía del conocimiento, mucho tuitero, mucha gente haciendo contenido, pero dices, por favor, el 98% es lo mismo. Capacidad crítica, capacidad de pensar por uno mismo, el que no te importe igual tanto lo que van a decir los demás. Máxime en un mundo donde cada vez parece que nos cuesta más discernir lo que es cierto de lo que no, sea lo que sea el concepto de verdad. El encontrar gente que sea capaz de pensar por sí misma y críticamente es que ya no es solamente bueno para el activismo, por ejemplo, sino las empresas están locas por fichar gente que tenga capacidad crítica. Sabéis que a menudo, a partir de un número determinado de personas, da igual cuántos expertos más metas en una sala o cuántos jefes más metas, las decisiones van a seguir siendo igual de disfuncionales. ¿Por qué? Porque la gente no se atreve a discrepar. ¿Por qué? Por el qué dirán, por el equivocarme, por las razones que sea, que hay muchísimas. O sea, que tema de pensamiento crítico es imprescindible. Y luego, si tuviera, por decir un top 3, ¿vale? Y no liarnos más, y ser yo más breve con vosotros. Otra más que os diría, resolución de problemas. Todo lo que tiene que ver con la parte de la resolución de problemas, complejos, creativos, como queráis, resolver historias. Es tal el nivel de complejidad que tenemos en los diferentes contextos que a menudo va a ser muy complicado que vayamos a tener un manual. Y es tan costoso hacer un manual de procedimientos que muchas de las grandes compañías, para cuando terminan de hacer el manual, ese manual ya está obsoleto. ¿Por qué? Porque han emergido otros problemas nuevos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es constituir equipos y tener personas que sean capaces de resolver problemas. Lo que implica, para empezar, ser capaces de identificarlos de manera clara. Es decir, es una competencia. Si es que lo llamamos competencia, podría ser como un clúster de competencias, ¿no? Pero bueno, por simplificar, vamos a considerar una competencia, pero es una competencia compuesta, que requiere de otras muchas cositas, ¿vale? Pero el tema de resolver problemas, o sea que ahí tenemos pensamiento crítico, van interrelacionadas, como os podréis imaginar. Pensamiento crítico, capacidad de aprendizaje y resolución de problemas. Pues ya tenemos deberes. Y a la hora de formarnos, de seguir aprendiendo, de seguir viendo hacia dónde vamos con nuestra carrera, creo que más o menos conocemos tu respuesta, pero ¿qué opinas sobre el papel de un coach o un mentor en este sentido? ¿Es necesario? Bueno, ¿conocéis mi opinión? Sí. Bueno, más que nada por algunas pinceladas, lo que has dicho de que tú también aconsejas a algunos líderes y demás, creo que puedes estar a favor. Vale. Bueno, no, que me interesa, por eso de las presuposiciones. Vale. Bueno, entonces, yo lo que haría sería una distinción entre el rol del coach y el rol del mentor. Voy a empezar por el mentor, que igual es más fácil. Un mentor es una persona que normalmente te aconseja, y la relación de mentoría, normalmente, bueno, luego hay mentoring inverso y ese tipo de cosas y todo tipo de fórmulas creativas que nosotros también diseñamos. De hecho, tenemos un modelo de mentoring que es de persona a grupo, que además está funcionando como un auténtico
tiro, estamos haciendo cosas muy, muy chulas. Pero bueno, vamos a irnos un poco al modelo de mentoring más tradicional, donde, bueno, normalmente la persona que mentoriza lo hace porque tiene una experiencia en un contexto concreto o en un ámbito o en un vertical, y entonces lo que hace es mentoriza a otra persona que tiene menos experiencia y aconseja. El mentoring funciona mucho, y ya no solamente desde el punto de vista del aprendizaje, sino que un mentor normalmente es un soporte de otro tipo, un soporte también emocional, un apoyo, que además a menudo las relaciones de mentoría o de mentorizaje perviven a lo largo de toda la vida. Entonces, vamos, yo soy partidaria, no, lo siguiente, de que nos busquemos mentores muy útiles. Y yo los he tenido y vamos, que parte de mis éxitos empresariales también se lo debo a la suerte de haber tenido muy buenos mentores, ¿vale? O sea que esa es una inversión enorme, y de hecho nosotros estamos ahora tratando de mejorar en los procesos de mentoría dentro de Mindset para que todo el mundo tenga un mentor en algo concreto, ¿eh? Que nadie esté sin un mentor, ¿vale? Entonces, vamos, son muy útiles, pero lo que os digo, normalmente el papel del mentor es el asesorarte y acompañarte en algo concreto, sobre lo que ese mentor tiene más experiencia que tú. Vayamos ahora con el mundo del coaching. Bueno, lo primero de todo, yo de hecho he hecho coaching, me he formado como coach y a menudo ni siquiera me autodetermino o me autodefino como coach, porque es tal el nivel de venta de todo tipo de consejos que no tienen ni pies ni cabeza, de personas advenedizas en la profesión, que yo a veces me horrorizo un poco con ello, he de decirlo. Claro, como es una profesión desregulada, pues ahí entra un poco de todo, ¿vale? Dicho esto, y por romper una lanza a favor del mundo del coaching, hay grandísimos profesionales, y bueno, pues el profesional que sabe del mundo del coaching lo que hace, a diferencia de un mentor que es aconsejar, el coach lo que hace normalmente es acompañar, pero desde una posición que es casi más de como conversación socrática o con una metodología mayéutica, ¿no? Basada en las preguntas. Es decir, el coach no necesariamente tiene que ser experto en algo concreto, más allá de la propia metodología del coaching, y el coach lo que hace es saber plantear las preguntas apropiadas. Entonces, el coaching bien hecho, cuando tienes un buen profesional enfrente, también es una herramienta muy poderosa. Yo os puedo decir que me he formado mucho y muchas horas como coach y con muchas horas de vuelo. Mi preferencia es el coaching grupal, he de decirlo, y que he invertido mucho en recibir y en disfrutar yo de procesos de coaching. Os puedo decir que hasta 4 procesos de coaching he disfrutado. Y os puedo decir que el crecimiento y cada una de las fases de crecimiento mías personales, así como de crecimiento en la empresa, están directamente relacionadas con lo que he invertido en los procesos de coaching. O sea, para mí ha sido revelador. Pero también os digo que hay que encontrar un coach bueno, ¿eh? Y yo os podréis imaginar que como coachee, bueno, pues soy complicadita porque, bueno, tengo claro lo que me gusta, y a veces que me gusta es que me den caña, ¿eh? Y que me desafíen y que me desmonten y que me den leña, porque a veces también esa es la manera de poder crecer. Pero una vez que eres capaz de dar con la persona apropiada, es una herramienta valiosísima. Aquí os podría decir que para mí personalmente, más valiosa que la formación incluso. Y he hecho, no sé, 14 o 15 posgrados porque me encanta la formación reglada y siempre, todos los años estoy haciendo algo. Este año ya tengo 2 cosas que voy a hacer, ya me he apuntado. Yo todos los años me gusta hacer algo, invierto muchísimo, ya no solamente en la parte del aprendizaje formal, en leer muchos libros, en relacionarme con mucha gente interesante y en ir a cosas de networking, sino que hago programas, me encanta, pero toda esa parte de desarrollo también invierto. Y procuro invertir, además me lo tomo como algo o sea, yo procuro gastar dinero porque para mí además, que no es gasto, para mí es una inversión, invertir dinero hace también que sea un compromiso incluso mayor en mí misma, y de verdad que merece la pena. Pero bueno, lo digo, que lo que os digo, que hay que hacer esta distinción entre mentoring y coaching. Yo os puedo decir que he pagado bastante por coaching, os lo puedo decir, he gastado dinero en eso. En mentoring no, he tenido la suerte de nunca tener que gastarme ni un euro por ello, y he hecho esa devolución también. Yo he tenido increíbles mentores y sobre todo mentoras, tendría que decir, y luego, bueno, pues he estado también durante 5 años
digamos, haciendo esa devolución también un poco a la gente y a la sociedad de, bueno, muchas cosas buenas que me han venido en mi vida, y he mentorizado a muchísima gente también de manera desinteresada un poco, ¿no? Como esta devolución. Entonces es algo que yo también promuevo con mi equipo, tanto de recibir como el dar. Es algo bonito, y lo que os decía, yo para mí parte de, bueno, pues del éxito y parte de este camino llamado vida y llamado emprendimiento tiene mucho que ver con la generosidad y con el saber dar. Yo tengo una pregunta que me ronda la cabeza porque es algo que se ha repetido ya un par de veces también en esta entrevista y se habla bastante, ¿no? Esa importancia del estoicismo en estos días. ¿Qué coño saben esos viejos? Ya, pues la verdad que fascinante de alguna manera cómo ha sufrido otro revival, ¿no? Que no sé, el segundo, o sea, que al final llevamos ahí un poco con el estoicismo. Bueno, aquí creo que habéis entrevistado a Recuenco, que además ha escrito un libro de introducción, ¿no?, a la filosofía estoica, y bueno, hay mucha gente que está hablando de esto, ¿no? Por ejemplo, en el Rincón de Aquiles también, de Sergio San Juan, se habla mucho del estoicismo, y tienen una comunidad además en Telegram con unos consejos increíbles, ¿no?, donde se habla de todo esto. Perdón, el Rincón de Alquiler con Sergio San Juan y David Valero. Y David Valero. David. Ay, perdón, que me he olvidado de David, por favor, con el cariño que le tengo, además que es metalero como yo, por supuesto. Gracias por la puntualización. Yo os digo porque, bueno, con Sergio tengo como más contacto, pero bueno, por supuesto, de ambos. Y bueno, y aprovecho para decir también lo del libro de Recuenco con Guillermo de Haro, también, que es el coautor del libro. Así incluimos a todo el mundo. O sea que, perfecto. Pues, ¿qué sabrán estos viejos? Bueno, pues algo sabrían, ¿no? Pues, por ejemplo, ya sabían cosas como que somos muy malos a la hora de valorarnos, y de hecho el problema inicial que tenían era que la gente se sobrevaloraba y casi que se sabían dioses. O sea que en ese caso, ¿no?, había ahí como ese ejercicio de autovaloración, pero para no sobrevalorarse, sino para uno valorarse en la justa medida. Y yo, un poco la hipótesis que tengo es que precisamente porque a día de hoy nos faltan valores fuertes a los que agarrarnos, todo cambia rápidamente, hay muchísima incertidumbre, y yo creo que toda esta revisitación del estoicismo tiene que ver con, bueno, poder agarrarnos a valores fuertes que además por lo general promueven hábitos de vida saludable y que son una herramienta muy poderosa para protegernos también, o digamos para nutrirnos de salud mental, ¿no?, o de bienestar mental. O sea que yo creo que es una herramienta muy valiosa, que además también incide en los hábitos y que nos puede prevenir, ¿no?, de toda esta epidemia terrible de problemas de salud mental. O sea, los indicadores, la verdad que son tremendos, y os lo decía antes, ¿no?, desde el punto de vista de las empresas, todo lo que tiene que ver con la salud mental es uno de los temas que están en la agenda, y aunque, bueno, a nivel global los indicadores en general iban mejorando, pero un poco como consecuencia de la pandemia, los casos tanto de depresión como de estrés y de ansiedad en el contexto laboral se han incrementado enormemente, y, por cierto, muchísimo más en el caso de las mujeres. O sea que hay un factor ahí de género también a tener en cuenta, ya a trabajar en ello. Pero bueno, yo sí creo que emerge el estoicismo un poco como herramienta útil, porque yo no creo que nada emerja porque sí o porque sea una moda, sino que algo prende socialmente porque hay una gran necesidad social en el nivel macro, y yo creo que por eso estamos un poco viviendo esta revisitación. Es decir, además esto es algo, ¿no?, que hablaba en alguna ocasión tanto con Recuenco como con Guillermo. Bueno, un estoicismo revisitado, porque esta cosa de la escisión de la razón respecto de la emoción, pues sabemos que ya no es así, ya ni siquiera porque queramos, sino porque desde un punto, con todos los avances neurocientíficos que tenemos, ya sabemos que no funcionamos de esa manera. Pero bueno, sí hay mucho de la filosofía estoica que nos sirve, que nos inspira, y que es, bueno, pues como unos fundamentos, ¿no?, para la mejora y para el crecimiento permanente. Y luego aquí hay algo, una reflexión, ¿no?, que muchas veces hago, que es cuando la gente me pregunta, ¿tú qué eres? Y yo digo, yo no sé hacer nada, ¿sabes? Yo sé buscar cosas en Google y aprender a hacerlas y resolver, obviamente, dentro de mi área de expertise, que es el campo del marketing, y controlando también que todo este cambio no sea un batiburrillo constante, porque al final tienes que ser lo suficientemente maleable como para poder
un poco pivotar cuando el área ya se está quemando, se está quedando vacía o ya no tiene sentido para ti. Pero entonces yo no soy capaz de explicarle a alguien cómo se aprende a aprender, pero igual tú sí. ¿Cómo se aprende a aprender? Bueno, pues alguna cosita hemos hecho al respecto, pero bueno, yo creo que hay que tener un método. Y es algo que, vamos, con el coautor del libro, con David Zalayón, hemos trabajado mucho, y también con empresas. A ver, yo aquí lo primero que tendría en cuenta es la propia diversidad cognitiva de cada cual. Por ejemplo, en mi caso, pues yo puedo meter un montón de información de manera desordenada en mi cabeza, que luego pues más o menos lo voy ordenando todo, o sea que se me va bastante bien el ir ordenándolo y no necesito demasiada estructura, ¿no? Me pasaba, por ejemplo, pues yo que sé, cuando estudiaba la carrera, pues yo nunca fui de hacer esquemas ni de nada de eso, no necesitaba ordenar la información de esa manera, sino que pues era de meter mucho input, igual me leía 20 o 30 libros sobre la materia, iba al examen y ya está, y era mi manera de aprender, os puedo decir, poco representativa. Pero bueno, sí que lo digo un poco como disclaimer, ¿no? Porque a veces cualquier generalización es grosera, precisamente porque las personas somos diversas. Pero bueno, si nos fuéramos un poco a lo estadísticamente representativo, yo creo que un poco en ese plan que os decía antes de desarrollo, una vez que tienes tu punto actual y el punto al que quieres llegar, pues lo suyo es trazar como una especie de ruta tuya de desarrollo, tratando de componer cuál sería tu itinerario de aprendizaje. Es decir, yo tengo mi yo real, mi yo ideal o mi futuro deseable está aquí. Vale, ¿qué es lo que necesito aprender para llegar a este punto? Entonces lo que hago es que trazo una ruta. Esto no todo el mundo lo sabe hacer, o sea que ya depende de cuál sea el punto de partida. Hay gente que necesita ayuda y hay gente que es una auténtica máquina haciendo esto. Aquí lo recomendable que es, pues esa ruta partirla a trocitos. Pues yo qué sé, yo quiero ser visualizador de datos. Pues para eso tendrás que aprender un poco de visualización, de diseño, de cómo entender una necesidad, tendrás que aprender una parte de datos, etcétera, etcétera. Es decir, te tienes un poco como que marcar tu ruta de aprendizaje y luego ya partirlo a trocitos y luego ponerte a ello y que luego cada cual sepa cuál es la preferencia, ¿no? ¿Cuál es su preferencia? Que bueno, sabéis, uno de los neuromitos era el de los estilos de aprendizaje y tal, ya sabéis que eso no funciona así, o sea que al final el canal de cómo aprende uno cada cual, pues tampoco importa tanto, pero bueno, sí que hay preferencias. Por ejemplo, hay gente que es muy buena autogestionándose. En plan de, yo me busco un curso de LinkedIn, otro de Coursera, me veo 4 vídeos de YouTube y tiro millas, porque soy una persona súper disciplinada. Y hay gente como yo que me gusta pensarlo, pero soy más de sprintar. Que, pues, yo qué sé, me tiro 5 días y 5 noches sin dormir y porque me obsesiono con un tema y ya está. No, lo mío, de verdad que no es recomendable para la salud, ¿vale? Pero bueno, yo funciono de esta manera. Pues hago inmersión extrema en un tema y a mí, pues me funciona bien. Luego, como normalmente lo pongo en práctica, lo voy refrescando, ¿vale? Pero bueno, digamos que lo apropiado es el marcarse esa ruta de desarrollo, trocearlo, guardarse tiempo en la agenda, por esto de promover el hábito. Ya os digo que a mí personalmente no me funciona, pero yo soy minoría absoluta para muchas cosas y muy friki, ¿qué le voy a hacer? Pero bueno, suele funcionar el marcarse un huequito en la agenda. Luego, pues también depende de cuando uno esté más fresco. Oye, si tú eres una persona súper matutina, pues yo conozco a alguna gente, Sergio San Juan, sin ir más allá. Yo sé que todos los días a primera hora el tío lee y escribe y está súper fresco. Yo si tengo que hacer algo muy sesudo a las 6 de la mañana, pues igual estoy más bien para tomar un café, porque soy más vespertina. Por cierto, cosa que se puede medir. Ah, y con la clave práctica que lo decía que está en el libro, la datificación. Yo lo mido todo, pero todo es todo. Temperatura, cuando estoy más espabilada, cuando menos, horas pico, cuánto tiempo duermo, etcétera, etcétera, etcétera. Me encanta medir las cosas, ¿vale? Pero bueno, pues yo qué sé, si sé que mi hora pico son las 8 de la tarde, pues el trabajo intelectual que requiera un mayor nivel de concentración voy a tratar de hacerlo a esa hora. ¿Por qué? Porque rindo más y soy más productiva y más eficiente y necesito menos tiempo. Pero bueno, consejo, bloquearos un tiempito en la agenda. Ojo, de la misma manera que yo me bloqueo mi tiempo de descanso y es sagrado. Y ese tiempo es mío y es tan importante como mi tiempo de trabajo. Que bueno, hablando de bienestar, va a ver, que igual sobra decirlo, pero unos básicos. ¿Tú cuánto tiempo necesitas para dormir? David o Carlos, yo 7 horas, yo 8 horas. Pues me lo pongo en mi agenda. Tengo que dormir.
y descansar. Sabéis que, además, concretamente, España es uno de los países europeos donde menos dormimos. No sé si lo sabíais. Bueno, aparte de todo el carajal que tenemos montado con el tema de la hora respecto de la hora solar, que sabéis que vamos un poco desacompasados con esto, lo que tiene un impacto en la salud mental, hasta en el suicidio y en Galicia más, por cierto, porque está más al oeste. O sea que todo está muy medido. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Horas de luz. Vitamina D, que parece una tontería, pero tenemos un déficit de vitamina D. Pues si tienes la vitamina D baja, ¿qué es lo que te va a pasar? Pues vas a tener algo de niebla mental y probablemente el estado de ánimo peor. Pues eso hay que tenerlo todo bien medidito y dormir lo necesario para poder estar bien. Ya veis, o sea, es que al final es ir a las bases, pero es que no se cumplen las bases. ¿Cómo vamos a hacer el pino puente? Hay que dormir bien, hay que comer bien, hay que descansar y luego hay que tener hábitos saludables. Un hábito es tener el tiempo de aprendizaje en la agenda. Entonces, yo soy partidaria de menos tiempo, pero bueno, no para mí, porque ya os digo que yo funciono un poco raro a veces, ¿eh? Pero bueno, os lo digo por investigación y no investigación de psicología o sociología de guerrilla. Hemos hecho trabajos serios de investigación en corporación y nosotros lo que proponemos es agendar un hueco todos los días y de por lo menos 20 minutitos, aunque solo sea 20 minutos o 30 minutos al día, pero adquirir el hábito, porque al final lo difícil es el hábito. Y luego escribir y tener un diario, y luego tener tiempos también con una cierta regularidad para ir haciendo balance. Hay otra gente que funciona más con el estudio reglado. Yo, por ejemplo, lo que hago es algo que me duela, me gasto tanta pasta y que a veces ni así, ¿eh? Pero bueno, me gasto dinero, hago un programa arreglado. Yo, por ejemplo, como bajo presión funciono incluso mejor, pues me encanta hacer exámenes, trabajos no tanto, pero me encanta hacer exámenes que me evalúen y entonces pues lo doy todo, aprendo mucho y luego lo que hago es que siempre estoy aplicando lo que hago. Es decir, nunca me formo y ya está, sino que me formo y preparo una formación para un equipo o para el cliente o lo incorporo a mi propia práctica profesional, de manera que hay una noción de praxis, que es reflexión intelectual sobre mi trabajo, reflexión intelectual en una especie de círculo virtuoso de praxis, donde siempre estoy en una retroalimentación de aprendizaje práctica, de la teoría saco mejoras y de la medición y de la evaluación saco mejoras para mi práctica y de la práctica saco mejoras que incorporo a mi propio trabajo investigador y de producción, digamos, intelectual, ¿no? O sea que, bueno, esa serie, habría probablemente, muchos consejitos más que se podrían dar, pero bueno, en suma, hay que estar en buenas condiciones, hay que guardarse el tiempo, hay que respetarse el tiempo de descanso, hay que montar un poco como esa ruta de desarrollo, trocearla y luego en la medida de lo posible os diría que enseñéis a otros, porque eso es un gran ejercicio de humildad para entender en qué medida de verdad habéis aprendido o habéis interiorizado de manera profunda todo lo que sabéis. Es como, si no lo sabes contar, igual es que no te lo sabes tan bien. Y luego, bueno, digamos que el mayor nivel de aprendizaje es cuando tú ya eres capaz de enseñar a otros y que otros aprendan contigo. Es una manera fantástica de hacer cristalizar, ¿no? todo ese conocimiento y todo lo aprendido. Pues la verdad es que la charla ha sido muy fructífera, yo creo, y estamos muy contentos de que hayas podido venir. Pero antes de despedir, sí que nos gustaría hacer algo, y es que la gente que te busca, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, pues en los bares, no es broma. No tanto. Bueno, de vez en cuando sí. Pues a ver, me podéis encontrar en la página web de la empresa, que la vamos a mejorar, pero bueno, es www.mindset.tech, como de tecnología. Luego mi web, hecha en Notion porque se me rompió la anterior, también está en proceso de mejora permanente como yo misma, que es www.monicaquintana.es. Y luego, bueno, pues estoy en LinkedIn como Mónica Quintana, en Twitter como Moquintana. Y luego, bueno, pues por ahí en algunos podcasts, algún experimento que tengo y de los que pronto además tendréis todavía más noticias. Te vamos a preguntar por eso, pero bueno, ya dejaremos con el hype creado. Y nada, recordad sobre todo también el libro, que es Upgrade, que lo podéis encontrar en un montón de librerías, que lo recomiendo realmente, que me ha gustado mucho y ha sido el motivo de traerte aquí. Y ya veis que ha sido una pasada, así que encantadísimo. Muchísimas gracias, Mónica, por venir. Bueno, pues el placer es mío y muchas gracias a vosotros pues, por invitarme y por haberme permitido disfrutar de este ratito de conversación.
Muchas gracias. Yo tengo pendiente también comprar el libro, pero este año he comprado libros por encima de mis posibilidades y he tenido que comprar 2 vitrinas para rellenarlas, literal, pero está ahí en mi lista de deseos, caerá pronto, seguro. Bueno, pues fenomenal. Pues cuando queráis hablamos o hacemos algún enredo en concreto relativo al libro. Yo encantada de compartir conocimiento. Perfecto. Habrá que quedar en físico un día, ¿no? Bueno, eso sí, en los bares donde queráis, en Madrid o en Galicia o donde sea. Exacto, claro poner que en sí. práctica los consejos. Y nada, chicos y chicas, recordad que podéis encontrar toda la información y notas en nuestra web, podcastnegrodelemprendedor.com, y nos podéis seguir en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcast, donde nos escuchéis o donde nos veáis. Si tenéis alguna pregunta, podéis comentar o enviar un email a contacto@podcastnegrodelemprendedor.com. Muchas gracias, Mónica, por venir. Ha sido realmente un placer y una pasada. Gracias a vosotros. Y muchas gracias, Carlos, también por pasarte por aquí un día más. Como siempre. Venga, nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego.